En lugar de dientes humanos, comenzaron a surgir colmillos que no son típicos de los humanos. Se produjo una transformación. Bárbara no entendía por qué se volvió así. Todo estaba bien antes, pero ¿por qué de repente se convirtió en un monstruo? Había tantos cuellos diferentes en este mundo. Delgado, fuerte, viejo, joven, pero ojalá Bárbara pudiera ponerles collares a esos cuellos y hacerlos obedecer. Tenía mucha curiosidad por saber qué sucedería entonces y cómo sería. Bárbara era una joven y sexy fundadora de una empresa de joyería, de solo 27 años, y ya había alcanzado un gran éxito. Al pasar por un establecimiento conocido, unos jóvenes se abalanzaron sobre la chica para decirle que tenían un nuevo apuesto hombre. Bárbara solo respondió fríamente que lo sentía y le pidió insistentemente que pasara. Los jóvenes todavía confiaban en su belleza. Estaban interesados en que la muchacha no pasara desapercibida. Pero ahora ella no tenía tiempo para eso. Parece que esta chica era una invitada frecuente en un lugar llamado Chance, y siempre era recibida por la misma anfitriona número 1 llamada Brandon. Chance era un lugar de mujeres donde podías tomar una copa y charlar con la anfitriona. Brandon estaba contento de que la señora decidiera venir a verlo un día laborable y le preguntó si realmente no estaba ocupada con el trabajo en la empresa ese día. Bárbara solo vino porque necesitaba quejarse de que su cita a ciegas había salido mal otra vez. Brandon incluso se levantó sorprendido. El chico estaba seguro de que todo estaba bien preparado para esta cita. El problema fue que el otro lado dijo que Bárbara lo trataba como a un perro. El chico estaba furioso porque la chica no podía coquetear ni decir nada agradable. Creía que una mujer que no entendía claramente su lugar y al mismo tiempo iba a una cita a ciegas moriría sola. Después de estas palabras, se dio la vuelta y se fue, sin darle a Bárbara oportunidad de explicar su comportamiento. La muchacha estaba desesperada porque no entendía de qué lugar le hablaba ese hombre y por qué ya la habían abandonado varias veces después de varias citas. Brandon no entendía por qué la señorita tenía que ir a citas a ciegas. ¿Realmente era tan malo amar libremente? Bárbara no tuvo la oportunidad de enamorarse libremente y acudió a Chance para aprender a comunicarse con los hombres. La anfitriona simplemente no sabía de la situación de su familia. Esta chica necesitaba encontrar a alguien similar a ella para poder trabajar con tranquilidad. Brandon le ofreció una copa de vino y le preguntó si sería realmente feliz si encontrara a esa persona. A Bárbara no le importaba. De todos modos, ella nunca había amado a nadie, ni siquiera cuando era niña. La muchacha estaba al borde de la histeria. Empezó a pensar que algo andaba mal con ella. Tal vez tenía algún tipo de enfermedad psicológica por la cual no se sentía atraída por los hombres. Después de pensar por un momento, Brandon prometió ayudarla, pase lo que pase. Al escuchar estas palabras, Bárbara le pidió al chico que le extendiera la mano. Luego de que él lo hiciera, ella la agarró, lastimándolo. Con total calma, Brandon le preguntó a la señorita si tenía alguna tendencia sádica, ya que a menudo hacía pequeñas travesuras, aunque en realidad no le hacían daño, sino incluso le complacían un poco. Al darse cuenta de que acababa de hacer algo estúpido, Bárbara se disculpó, diciendo que este tipo de cosas se hacían mejor con consentimiento mutuo y pidiéndole que le dijera si se sentía incómodo. Extendiendo su mano e inclinándose hacia la niña, Brandon dijo que era su deber hacer felices a los invitados, así que si eso la ayudaba a relajarse, entonces podría continuar. Uno de los clientes se fijó en la anfitriona y lo llamó, atrayéndolo por el hecho de que había pedido una bebida cara para él. Además de la tarifa por hora, cuando los clientes eligen una anfitriona para charlar, también pueden pedir bebidas para ella. Cuanto más cara sea la bebida, mayor será la participación de la anfitriona en los ingresos. Brandon se disculpó por tener que moverse a otra mesa. A Bárbara no le importó. Solo le pidió que le pidiera una botella de vino. Si diferentes invitados eligen al mismo chico, este tendrá que recorrer varias mesas para charlar con todos los que lo eligieron. Mirando esta imagen desde un lado, Bárbara no entendía si las mujeres coquetas tenían tanta suerte, porque incluso las relaciones compradas con dinero eran iguales. Incluso si conocía las reglas, aún sentía envidia, porque tampoco le disgustaba ese comportamiento de las mujeres. Perdida en sus problemas y su dolor interior, Bárbara no se dio cuenta de cómo se emborrachó. De alguna manera logró llegar a la cama, pero no le importó cómo sucedió. Lo único que la chica quería era beber. Ella no podía moverse y la persona que la trajo inmediatamente se aseguró de que hubiera agua cerca de Bárbara. Brandon llevó a la niña a la cama. Le entregó un vaso de agua, tratando de calmarla, diciéndole que acababa de beber demasiado y que ahora estaba en un hotel normal y que se iría de allí lo antes posible. Al oír que el chico estaba a punto de irse, Bárbara lo agarró del hombro pidiéndole que no se fuera, salpicándolos así con un vaso de agua a ambos. La anfitriona se disculpó diciendo que hoy era un día especial y necesitaba irse. Bárbara no entendía de qué día especial hablaba. Había escuchado que solo las mujeres tenían días especiales. ¿Los hombres también los tenían? La chica empezó a actuar cuando estaba borracha,
Agarró a Brandon sin dejarlo ir, repitiendo lo cálido que era, la hacía sentir bien. El tipo se agarró la cabeza. Las cosas estaban mal. Todo estaba empezando a salir de control. Se estaba volviendo peligroso si no se iba ahora mismo. Brandon se quitó la camisa. Al ver su torso desnudo, Bárbara se preguntó cómo era posible tener tanto calor. Ella realmente no tenía experiencia con el sexo opuesto. Incluso si coqueteaba, aún así no podía conservar a una persona. Ella gritó emocionada por lo lindas que eran sus orejas. Brandon se sorprendió al escuchar esto. Podría ser que la transformación hubiera comenzado prematuramente. El tipo empezó a gritar que una persona no puede tener orejas de animal y que todo lo estaba imaginando por el alcohol. Pero la chica no se rindió. Estiró las manos para tocar y comprobar si realmente lo estaba imaginando todo. Tratando de resistirse, Brandon no se dio cuenta de cómo tocó la pierna de Bárbara, y ella tropezó, volando sobre la cama. Sin darse cuenta de lo que pasó, el chico terminó encima de ella y la chica se fijó en su mirada. Parecían los ojos de un animal salvaje. Un crujido comenzó a escucharse en toda la habitación. Brandon sintió mucha pena, pero no lo soportaba más. Rogaba no mirarlo. Bárbara se puso de pie, como si se hubiera vuelto sobria en un segundo, sin entender lo que estaba sucediendo ahora. El hombre que vio hace un minuto se convirtió en un animal. Bárbara comenzó a agitar la mano hacia él para ver si todavía estaba en sus cabales o era como una bestia. La transformación terminó, y Brandon se quedó congelado, sin entender por qué la chica todavía lo miraba. Bárbara estaba tratando de entender todo cuando el animal comenzó a usar una voz humana para pedirle que no llamara a la policía, asegurándole que no le haría daño. Con una sonrisa en el rostro, la niña aseguró que todo estaba bien y estaba tranquila, pensando que podrían comunicarse. Bárbara no solo estaba tranquila, estaba en completo éxtasis. Extendiendo sus manos hacia Brandon, le preguntó si era tan suave como parecía o si estaba equivocado. El animal se quedó paralizado, completamente desconcertado. Cuando Bárbara era niña, a menudo tenía dificultades para respirar en casa, así que disfrutaba trepando el muro alto del refugio cercano, porque allí, detrás del muro, la esperaba un cachorrito sucio. Cada vez que corría hacia él lo más rápido que podía, abrazando fuertemente a esa criatura peluda. Aún así, en esta situación, Bárbara no entendía por qué el señor Brandon se había vuelto tan esponjoso. ¿Era realmente tan suave como parecía? El animal intentó convencer a la niña de que no era peludo en absoluto, y que solo estaba durmiendo, y que cuando despertara al día siguiente todo volvería a la normalidad. Brandon pensó que esta reacción era muy extraña. En su entendimiento, una mujer que viera un monstruo querría huir, pero realmente era todo porque estaba borracha. Bárbara exhaló. No le sorprendió ver un cachorro en su sueño, aunque en realidad era un lobo frente a ella. De repente la niña derribó al animal y quedó encima. Dijo que como era un sueño, podía hacer lo que quisiera. Definitivamente este no era el giro de los acontecimientos que Brandon esperaba. Ella lo tomó suavemente de la oreja diciéndole que hacía tiempo que quería mirarlos de cerca. El lobo no quería que la niña lo tocara, ya que el cuerpo recién transformado era muy sensible. Abriendo la boca, Bárbara preguntó si podía mirarle la boca, pero sin esperar respuesta, inmediatamente comenzó a examinarlo todo. Brandon no se atrevió a usar la fuerza. El cuerpo de la bestia tenía poco control sobre su poder. Si el lobo se resistía, podría hacerle daño. Por eso soportó con calma todo lo que ella le hacía. La niña acarició suavemente la nariz del animal. Era tan lindo. Besando tiernamente su nariz húmeda, se preguntó si un perro era realmente mejor que un hombre. De repente, Brandon hizo callar a Bárbara, pidiéndole que no lo besara más y añadiendo que cosas como besarse solo deben hacerse con alguien a quien amas. El animal sintió que no era digno de esto. Al despertarse completamente sobria por la mañana, Bárbara se dio cuenta de que no recordaba nada más después del beso. Empezó a recordar cómo se había emborrachado en el bar la noche anterior y luego el señor Brandon la había acompañado afuera. Momentos de mirar la boca del lobo comenzaron a surgir en su memoria. Bárbara intentó recobrar el sentido, convenciéndose de que solo eran alucinaciones. Después de todo, una persona no puede transformarse en animal. De hecho, ella no concedió poca importancia a esta ocasión. Decidió ver primero al señor Brandon y luego reunir pruebas. Así que llamó a Chance esa mañana para concertar una cita con la anfitrión. Le informaron por teléfono que el señor Brandon estaría de vacaciones a partir de hoy y no podría recibir invitados. Como Bárbara nunca había estado en el establecimiento entre semana, preguntó cuándo solía ir el chico a trabajar. Le informaron que la situación con este chico era especial. Normalmente sus vacaciones duran 2 días, por lo tanto estaría allí pasado mañana. Brandon estaba sufriendo un dolor y una dificultad increíbles. Estaba volviendo a ser humano. Este proceso era sencillamente infernal. El viernes, a las 7 de la tarde, la madre intentó preguntarle a Bárbara por qué había roto nuevamente la relación con un posible novio, pues creía que era la pareja ideal para su hija. La niña intentó explicar que no era ella la que estaba descontenta, sino el otro lado que la había abandonado.
La madre aún estaba segura que el problema era su hija, ya que ella no tomaba la iniciativa, no preguntaba cómo estaba todos los días. Bárbara se levantaba temprano todos los días para saludar y responder todos sus mensajes de chat. Pero este potencial pretendiente pensó que ella estaba siendo fría. La madre creía que su hija no sabía comunicarse y sería ella quien moriría de aburrimiento, pues en pocos años cumpliría 30 años y su fecha de caducidad expiraría, con lo que se quedaría solterona. La secretaria y la mejor amiga de Bárbara llamaron a la puerta de la oficina. Vino a avisarles que la jornada laboral ya había terminado y les sugirió tomar algo. Por el comportamiento de la niña, su amiga se dio cuenta de que estaba hablando nuevamente con su madre manipuladora. Después de terminar la llamada telefónica, Bárbara dijo que había algo que quería saber más últimamente, por lo que no bebería esa noche y se iría primero. Los chicos de Chance notaron a Brandon y comenzaron a discutir cómo no lo habían visto en los últimos días porque el chico tenía un horario de trabajo flexible. Las demás azafatas lo envidiaban, pues era el favorito de muchos. Incluso intentaron reprocharle al chico que se sentara demasiado lejos de los invitados, lo que indicaba su falta de profesionalismo. A muchos de los clientes les gustaba el chico frío como Brandon, pero uno de los nuevos todavía no entendía por qué pasaba esto. Porque las mujeres vienen aquí para ser tratadas como personas queridas. El nuevo chico pensó que Brandon estaba fingiendo ser frío mientras hacía su trabajo de cortejar a la gente, como una prostituta fingiendo ser inocente, pero no tuvo tiempo de terminar sus pensamientos. Brandon apareció de la nada. Ignorando completamente la situación y las excusas de su compañero, el chico preguntó si podía tomar prestado algún perfume ya que se habían acabado. El hombre le entregó el perfume a Brandon y le preguntó si había entendido correctamente que la señorita Bárbara había llegado. La anfitriona le explicó a su interlocutor que fue la joven rica quien convirtió a Brandon en el número 1 de su establecimiento. Se decía que el chico lo había pasado muy mal cuando llegó por primera vez a este establecimiento y que si no hubiera conocido a un patrocinador, no habría podido ascender tan rápido. Así que, aunque todo le es indiferente, se prepara al máximo cada vez que recibe a Bárbara. Brandon nació con un cuerpo que no era como el de una persona normal. No podía ser considerado humano. No pudo pasar un examen médico para ir a la escuela o conseguir un trabajo estable. Ningún equipo médico podía reconocer la sangre del niño. Por eso, hace 3 meses, Brandon solo pudo conseguir trabajo en este establecimiento. Al principio, el chico se dio a las palizas de sus compañeros, aunque sabían que no decía ni una palabra, pero tenía la capacidad de seducir a las mujeres. Brandon no tuvo más remedio que soportar esa actitud hacia sí mismo, porque si les respondía no sería capaz de controlarse. Esta pelea fue interrumpida por una chica que, por suerte, se topó con el lugar equivocado. Uno de los chicos comenzó a explicarle que el baño estaba en el siguiente pasillo y que esa era la sala de descanso del personal. Señalando con el dedo a Brandon, Bárbara le dijo que la acompañara al baño. Fue el mismo día en que se conocieron. Los pensamientos del pasado fueron interrumpidos por una voz que le informó a Brandon que su invitada Bárbara había llegado. El chico estaba muy sorprendido de que esta chica se atreviera a venir después de ver con sus propios ojos cómo se convertía en una bestia. La niña saludó al señor Orejas Peludas desde lejos. Brandon le repitió nuevamente a la niña que todo lo que veía era un sueño. El chico invitó a Bárbara a sentarse, pero ella sugirió buscar un lugar más apartado, añadiendo que lo que quería hablar hoy no sería bueno si alguien más lo escuchara. Brandon llevó a la niña a una habitación privada, ofreciéndole una bebida. Le pareció que ella no creía en absoluto que fuera un sueño y su actitud hacia él no parecía diferente de lo habitual. Bárbara sabía que beber arruinaría la noche, así que pidió un vaso de jugo de naranja y algo de comer. No había nada para comer en el menú, solo alcohol, pero la chica quería comer, ya que llegó a este establecimiento inmediatamente después del trabajo. Inesperadamente, Bárbara cambió de tema y admitió que tenía miedo de que Brandon desapareciera repentinamente. El hombre prometió que no desaparecería y agregó que fuera de ese establecimiento no había ningún otro lugar donde gente como él pudiera trabajar. Mirándolo con ojos llenos de lástima, Bárbara le preguntó si realmente no tenía suficiente dinero. Podría decirse que Brandon quería ganar lo suficiente para jubilarse anticipadamente. Luego de estas palabras, la niña se rió, preguntando cuántos años tenía. Evitando responder a su pregunta, el chico le advirtió que no bebiera ese jugo de naranja frío, ya que si no lo comía, se sentiría mal del estómago. Brandon le entregó a Bárbara una caja de sándwiches y le sugirió que los comiera primero. La muchacha se quedó sumamente sorprendida, ya que este plato no estaba en el menú. El chico admitió que los había cocinado para la cena, pero que debía comer rápido, ya que el stand, aunque lejos y sin llamar la atención,
aún tenía inquietudes. Después de darle un mordisco, Bárbara preguntó si el señor Brandon era tan amable con todos sus invitados. Él se rió, dijo que era solo profesionalismo y notó que la niña parecía un poco molesta. Después de comer y beber un poco de jugo, Bárbara comenzó a sentirse mucho mejor. Después de ordenar sus pensamientos, finalmente decidió ofrecerle un trato al señor Brandon. Ella solía pensar que era más fácil. Pensaba que cuanto más interactuara con los hombres, más pronto aprendería a comunicarse con los hombres. Pero aparentemente el amor no es tan fácil. Entonces, si Brandon necesitaba dinero y ella necesitaba un hombre que pudiera callar a su familia, entonces todos podrían conseguir lo que querían. La anfitriona le preguntó si había entendido correctamente que Bárbara quería que él fingiera ser su novio. Todo fue exactamente así. La chica creyó que para un profesional era muy fácil, porque el amor se puede demostrar a cualquiera y en cualquier momento. Brandon decidió preguntarle por qué, si realmente no le tenía miedo. Bárbara se rió y dijo que probablemente era porque le gustaban las cosas peludas, y ya tenía pruebas en su contra. Tomando suavemente la mano del chico, le aseguró que si el contrato se concretaba, no diría nada sobre la bestia, pensando que si él no estaba de acuerdo, tendría que hacer todo lo posible y rogar por ella. Uno de los argumentos fue que en este caso, el señor Brandon no podía ocultar su transformación a Bárbara. Mordiéndole la mano, dijo que si él aceptaría o no, dependía enteramente de él. Si no está interesado en tal propuesta, la muchacha prometió no molestarlo más. Brandon preguntó si había entendido correctamente que si se negaba, la señorita Bárbara no volvería a ese establecimiento. Ella no tenía intención de imponerse. Dejó su número. La chica dijo que si quería firmar un contrato, podía contactarla en cualquier momento. El chico respondió bruscamente que no sería necesario ponerse en contacto con ella. Bárbara sabía perfectamente que él era el número 1 en ese establecimiento, y la tarifa por hora era muy alta, incluso si realmente tenía que buscar otra barra de anfitriona. Brandon quiso decir que no necesitaba contactarla, ya que iba a firmar el contrato ahora mismo. Tomando a la niña de la mano, repitió una vez más que no necesitaba pensar en nada y que firmaría los documentos ahora mismo. Después de un tiempo, se trasladaron a un hotel para firmar el contrato. Bárbara no podía entender por qué Brandon aceptó tan rápido. Parecía que el chico realmente necesitaba dinero. Tras firmar, se enteró de que tenía 24 años y que se había evitado una brecha generacional. La muchacha no tuvo ningún problema en decidir pagarle por hora. Todo lo que Brandon tenía que hacer era ir a su casa después del trabajo y tratarla como a su novia. Intentar llevarla a una atmósfera de amor. El chico podría visitarla por la mañana, ya que el establecimiento de Chance suele funcionar desde las 4 de la tarde hasta la medianoche. Bárbara tenía que ir a trabajar durante el día y solo tenía tiempo libre por la noche. Aparentemente, el único momento adecuado es un día libre para ambas partes. La muchacha propuso encontrarse en la mañana en su día libre, y en la noche Brandon iría a trabajar como siempre, y luego la esperaría en su día libre y cenarían juntos en la noche. El chico interrumpió su monólogo para recordarle que solo tenía que tomarse días libres los días de su transformación. Parece que Bárbara está realmente obsesionada con la idea de aprender a estar con un hombre. Hace 3 meses, en su primer encuentro, la chica le preguntó a Brandon que si le daba dinero a las azafatas, no se desharían del cliente. Esta pregunta le pareció extraña incluso entonces. La política de su establecimiento era que una vez que ingresabas, trataban a sus clientes como princesas y nunca se desharían de ellos. Cambiando de tema, dijo que en unos minutos tendría lista una anfitriona adecuada para Bárbara. La chica no necesitaba otra, quería ver a Brandon. El chico se congeló ante esas palabras. Fue una sorpresa para él. Este chico estaba convencido de que las chicas debían dar preferencia a hombres fuertes y brillantes que parecieran príncipes. Pero estaba equivocado. Pasando cuidadosamente los dedos sobre el corte, Bárbara dijo que había mujeres que preferían ver a los hombres sufriendo, llorando o completamente destrozado. Bárbara era una de esas mujeres. Para ella, transformarse en monstruo no supuso ningún problema. Ella no explicó antes que ella tampoco era una persona normal. No sería una exageración llamarla pervertida. Así que tal vez los monstruos serían preferibles a los humanos. En otras palabras, a Bárbara le gustaban los monstruos. Después de todo, desde niña siempre le había interesado solo ese perro. Brandon le interrumpió diciéndole que no podía hacer promesas tan imprudentes sobre esas cosas. Tomándolo de los pómulos, la chica dijo que si él creía que era por el alcohol esa noche, entonces ella no podía ser considerada creíble, sugiriendo que el chico se transformara ahora mismo y viera si ella tenía miedo. Brandon quería decir que hasta que llegara el momento no podía transformarse, pero el tipo comenzó a perder el control. Esto era imposible, ya que acababa de descansar, pero por alguna razón no podía volver a controlar su cuerpo. Después de disculparse, el chico dijo que necesitaba irse urgentemente porque le dolía mucho la cabeza. Bárbara le agarró la mano, preguntándole si realmente iba a romper el contrato con ella,
pero Brandon le apartó la mano, intentando dejarle claro que no tenía tiempo para eso ahora. El chico cayó al suelo, y en el lugar de sus piernas crecieron tentáculos. Al ver que Bárbara se dirigía hacia él, le gritó que no se acercara. Por alguna razón, los cambios comenzaron de repente de nuevo. Su forma no era consciente de ninguna regla, convirtiéndose en un monstruo, aunque conservaba la mayor parte de su conciencia. Aún así, Brandon había heredado algunos de los hábitos del monstruo, por lo que todo era extremadamente peligroso. El tipo le gritó a Bárbara que se fuera rápido. Nunca antes había tenido una forma así y no podía adaptarse completamente a ella. La niña intentó asegurarle que todo estaba bien y que mantendría una distancia segura. Realmente quería ayudarlo, aunque estaba un poco molesta al saber que Brandon se estaba convirtiendo en algo más que un perro. El tipo empezó a gritar que no necesitaba ayuda. Por supuesto, estaba dividido en varias partes y era extremadamente difícil controlarlas. Antes que nada, Bárbara tuvo que protegerse. Ya era demasiado tarde. Claro que sus piernas ya lo habían agarrado. No podía controlarlas y no sabía qué hacer para no lastimarla. Tomando con cuidado los tentáculos, la niña dijo que no parecían hostiles hacia ella y que no había necesidad de preocuparse. Parecían disfrutar que los acariciaran, aunque Brandon le pidió que mantuviera la guardia alta, ya que aún no podía sentir todas las terminaciones nerviosas y se movían de una manera extraña. Bárbara había prometido mantenerse alejada si sentía algún peligro, pero ahora le parecía que incluso si se burlaba de ellos, todavía serían obedientes. A pesar de que estaba envuelta alrededor de él, todavía se atrevió a acercarse. Brandon pensó que ella era increíblemente valiente, pero la niña no vio nada peligroso en los trozos de carne. Ella le preguntó cómo estaba su cuerpo, si todavía le dolía. Esta pregunta sorprendió al chico, o mejor dicho, el hecho de que Bárbara supiera de su dolor. El chico ya no sentía dolor. Los huesos ya no estaban comprimidos. Parecía que solo había cambiado la parte inferior del cuerpo. Afortunadamente, no todo el cuerpo estaba cubierto de tentáculos. Brandon dijo que en condiciones normales la rotación dura al menos 12 horas, pero hoy la rotación fue bastante repentina, por lo que no sabía cuánto duraría. Le pidió a Bárbara que fuera a casa y descansara. La chica no iba a ir a ningún lado. Esta era una gran oportunidad para demostrar que incluso si el señor Brandon estuviera en circulación, aún podían salir. Además, necesitaba aprender a cuidar a los demás. Bárbara comenzó a contarle cómo solía trabajar incluso cuando su potencial prometido estaba enfermo, pero de repente se detuvo y le pidió que dejara el tema. En resumen, la pareja tenía que cuidarse mutuamente, pero si una parte invertía demasiado y la otra muy poco, no se lograría el objetivo del entrenamiento. La niña se dio la vuelta para ir a renovar el alquiler de su habitación, pero los tentáculos la tiraron en la dirección opuesta. Al ver su mirada penetrante, Brandon le pidió que no lo mirara así. Ya no podía hacer nada al respecto. En ese caso, Bárbara decidió negociar con los tentáculos, diciéndoles que si la soltaban, podrían envolverla como quisieran. Luego de la promesa que hizo, los tentáculos liberaron inmediatamente a la niña. Ella estaba tan feliz como si hubiera cachorros frente a ella. Brandon no podía entender lo que estaba pasando. Su cuerpo, que normalmente estaba inquieto durante mucho tiempo, de repente se volvió tan obediente. Mirando atentamente los tentáculos, se preguntó si realmente era posible comunicarse con ellos. Lo intentó, pero no funcionó. Todo fue inútil. Sus pensamientos fueron interrumpidos por Bárbara, que había acordado extender el contrato de arrendamiento por un día más. Y si Brandon no se recuperaba, estaba preparada para quedarse con él más tiempo. Como todavía tenía trabajo que hacer, decidió irse a dormir temprano hoy. El chico se quedó paralizado de la sorpresa, al saber que la chica también se quedaría allí. Pero cuando ella empezó a cepillarse los dientes, se dio cuenta de que estaba decidido. De hecho, hubiera sido lindo alquilar otra habitación, pero como había prometido los tentáculos, Bárbara no podía romper su promesa. En cualquier caso, hay una cláusula en el contrato que detiene completamente la acción X, y el infractor es multado con una suma considerable. Bárbara se quedó dormida muy rápido por el cansancio. Brandon mantuvo sus ojos fijos en ella y pensó en cómo la niña ni siquiera había podido evitar que se durmiera por el hecho de que todavía estaba enredada en tentáculos. En realidad no ha cambiado en absoluto desde hace 18 años. Un día, al despertar de una siesta diurna, el perro descubrió que había más de una persona. Tratando de despertar a la niña, al mismo tiempo le preguntó por qué había venido a esa zona, si realmente era un nuevo material experimental. Bárbara tenía 8 años en ese momento, y cuando se despertó, no entendía de qué material se estaba hablando. Todavía con bastante sueño, dijo que simplemente trepó el muro y terminó aquí. El animal no entendía cómo era posible escalar ese muro tan alto, mientras que Bárbara se quedó paralizada de sorpresa. Frente a ella había un perro parlante. El animal inmediatamente se quedó en silencio, al darse cuenta de que no podía dejar que la gente común entendiera que era extraordinario. Cuando el perro hizo como si nada hubiera pasado y simplemente comenzó a ladrar,
La niña le dijo que semejante espectáculo no le haría perder la memoria. El animal se dio cuenta de que se había perdido y le sugirió a Bárbara que abandonara ese lugar lo antes posible. El Instituto de Investigación no permitía la entrada ni salida de personas ajenas. Era muy peligroso si la niña era descubierta. Luego de estas palabras, ella se sorprendió sumamente, ya que el cartel de afuera decía que ese era un instituto de protección a niños. Bárbara se acercó al perro. No se iba a ir. El animal se alejó de ella, tratando de explicarle que dentro de las paredes había monstruos que necesitaban inyecciones y medicinas todos los días, y él también era un monstruo. El perro decidió que debía asustar a la niña, de lo contrario, ella sería examinada como él, así que mostró los dientes y amenazó con comérsela ahora mismo. Esta situación no asustó a Bárbara, quien tomó con cuidado al animal por las almohadillas de sus patas. De repente la volteó y la perra cayó al suelo y aulló de dolor. Inclinándose sobre esta simpática criatura, la niña le dijo que se calmara. Extendiendo la mano, agregó que Bárbara era muy fuerte. Ningún monstruo la comería, por lo que el perro no necesitaba preocuparse de que le hiciera daño. Aunque la niña perdió la memoria y se convirtió en una completa extraña, nunca tuvo miedo de Brandon debido a esta mutación. Sin embargo, ahora ha perdido el derecho a estar con ella de nuevo. Al despertarse por la mañana y no estar en su cama, la niña pasó un tiempo tratando de averiguar dónde estaba. Unos segundos después, vio a Brandon roncando dulcemente frente a ella. Bárbara recordó que anoche, después de la apelación del señor Brandon, se quedaron aquí. Ella no sabía si él mejoró. En ese momento se dio cuenta que no podía moverse. La niña se asustó porque su cuerpo no se movía. Al ponerse de pie, vio los tentáculos que aún la sujetaban. Esas partes del cuerpo del pulpo eran extremadamente resbaladizas y desagradables. Al escuchar a la señorita Bárbara negociando con los tentáculos, Brandon se despertó. La niña se alegró de que el chico despertara. Comenzó a decirle que los tentáculos, que ayer eran bastante obedientes, hoy de repente no obedecieron en absoluto, y además la ataron a la cama. Brandon se sintió muy incómodo. Volvió a disculparse, recordando que aún no podía controlarlos por completo. El chico ya no podía mirar a Bárbara y su cuerpo se volvió más inquieto. Le pidió a la niña que tuviera un poco de paciencia, ya que la sincronización se producía durante toda la noche. Podría intentar distinguir los movimientos de cada tentáculo. El cuerpo se adaptó poco a poco a la mutación, pero ahora todavía estaba envuelto de acuerdo con el instinto, pero ya debería haber estado al menos un poco conectado con el pensamiento de Brandon. Al establecer una conexión con los tentáculos, el niño experimentó una sensación extraña, como si estuviera acariciando a Bárbara con muchas manos. La muchacha intentó apurarlo, ya que esos insidiosos trozos de carne ya se habían metido en lugares no muy buenos. Bárbara estaba asustada, pero como estaban fingiendo ser amantes, la intimidad era definitivamente inevitable. Pero la sensación de ese tipo de juego, como atar, era demasiado vergonzosa. La niña incluso pensó en qué pasaría si no quedara nada más que hacer que arrancar los tentáculos, pero en ese caso podría dañar al señor Brandon. El chico estaba muy concentrado. Le quedaba un último tentáculo. Solo unirlos todos y podría soltar su cuerpo. De repente saltó de su lugar. Los tentáculos atravesaron todos los límites y Brandon no pudo controlarlo. Tentáculos besó a la niña en la mejilla. Bárbara se rió de lo sucedido y reaccionó de manera inesperada para el chico, diciéndole que ella también debería corresponderle. Ella tomó el tentáculo con cuidado y lo besó. El beso pasó a Brandon, y él se sintió increíblemente avergonzado e incómodo al mismo tiempo. Después de eso, liberaron a la niña. Bárbara preguntó si el señor había logrado arreglar su cuerpo, porque después de unos segundos, en lugar de los tentáculos habituales, aparecieron piernas humanas. Aunque Brandon no podía entender cómo esto era posible, la niña se sintió aliviada. Sin embargo, había muchas marcas de los tentáculos en sus manos. Desde que nació el niño, nunca ha tenido una recuperación repentina en medio de una conversión. Por lo tanto, tanto el inicio de la conversión como la conversión inversa ahora parecían estar conectados con Bárbara, lo cual es bastante extraño. Aún así, Brandon sinceramente no entendía por qué todo sucedía de esa manera. Sede de la empresa de joyería de Bárbara. Aunque no era necesario, parecía ser la primera vez que llegaba tarde en los últimos 2 años. Afortunadamente, el señor Brandon solo va a trabajar por la tarde. Por un momento la niña pensó, dándose cuenta de que realmente había gente en el mundo que podía cambiar. Los pensamientos de Bárbara fueron interrumpidos por la secretaria,
quien anunció emocionada que estaban en problemas. Resultó que la madre de la niña había llegado a la sede esta mañana. Cuando Bárbara confrontó a su madre, le preguntó por qué no le había dicho que vendría. La madre de la muchacha respondió que para inspeccionar las sucursales es necesario presentarse de repente. Ella era la presidenta de una empresa de joyería. En esta situación, no en vano llegó de repente, ya que no encontró al director general allí. Bárbara explicó que era la primera vez que le pasaba algo así en 2 años y que su amiga tenía problemas de salud. La madre de la niña, Bella, notó que su hija tenía una muñeca herida. La mujer se puso furiosa y comenzó a preguntar amenazadoramente quién se atrevía a hacerle eso a su niña. Bárbara intentó encontrar las palabras adecuadas para explicarlo todo. Las marcas de tentáculos en realidad no parecen hechas por ningún objeto. Si madre investiga más, podría llamar a un médico para que examine la lesión. Tomando a su madre de las manos, Bárbara le pidió que se calmara y escuchara, diciéndole que nadie la había lastimado y que todo lo había hecho por su propia voluntad. Frente a la expresión desconcertada de su mamá, la chica terminó admitiendo a regañadientes su atracción por ese tipo de relación. Bárbara compartió que recientemente consiguió novio y ayer pudo probarlo con él, agregando que no hicieron nada más que atarse. Ella inmediatamente trató de justificarse, diciendo que después de probarlo, le dolió mucho y se dio cuenta de que todavía era una persona normal y se detuvo de inmediato. Después de una breve pausa, la madre preguntó si lo que su hija acababa de decirle era cierto. Bárbara comenzó a asentir con la cabeza, confirmando sus palabras de que era una persona normal e incluso había logrado conseguir un novio, por lo que su madre no necesitaba apresurarla más. Sentada en su lugar de trabajo, la chica se ofreció a presentarle a su madre a su novio si todavía no confiaba en ella. La madre aceptó inmediatamente, algo que Bárbara no esperaba. La situación fue que después de que la chica fue abandonada en su última cita, se emborrachó en un bar y conoció al señor Brandon. Bella le aseguró insistentemente a su hija que no tenía nada de qué preocuparse. La familia de su exnovio celebraría una recepción la semana siguiente. La mujer había planeado originalmente llevar a Bárbara con ella para hacer las paces con su exnovio, para mejorar las relaciones entre las dos familias, pero ahora puede llevar a su novio. Bella quería demostrar que su hija no era ninguna holgazana, y la madre de su exnovio hablaba constantemente de lo buen hijo que tenía, así que ella realmente quería ver si él podía encontrar una nueva novia tan rápido. Bárbara estaba muy enfadada, pero intentaba no demostrarlo. ¿Realmente era como su madre, capaz de llevar a su novio a una cita para demostrarle algo a alguien? Cuando conoció a Brandon, le explicó todo. Él realmente no tenía otra opción porque si no se presentaba a la cita, su madre sospecharía y habría algunas complicaciones con el plan de hacerse pasar por su novio. La muchacha prometió pagarle 3 horas extras si la acompañaba a la recepción el miércoles por la noche. Después de pensarlo un poco, Brandon respondió que podía hacerlo por la noche, pero no hasta la mañana, ya que tenía una transformación planeada. Bárbara se sintió cómoda con esta opción porque la mayoría de las recepciones son de naturaleza recreativa y generalmente no hay necesidad de pasar la noche. El chico prometió adelantar su trabajo para ese momento y visitar a la chica. La muchacha le deseó suerte a Brandon con su trabajo, diciéndole que acudiría pronto a él para discutir todos los casos, ya que su madre podría preguntarle todo tipo de tonterías. El chico estaba dispuesto a seguirle el juego a Bárbara, pero antes de hacerlo, quería hacerle una pregunta. Brandon quería asegurarse una vez más de que la chica realmente quería jugar a ser una pareja de amantes con él. Bárbara no entendió en absoluto la pregunta porque ¿qué sentido tenía que ella estuviera allí si no quería hacerlo? En este caso, el chico decidió decir directamente que las personas enamoradas no se llaman formalmente. Ahora bien, estos dos no parecían una pareja en absoluto. Bárbara lo pensó porque en realidad ellos dos eran más compañeros que amantes. Brandon quiso decir que necesitaban cambiar más que solo la forma de comunicarse, pero eso era necesario hacerlo primero. La sensación de frialdad podía explicarse por el hecho de que no se habían visto durante mucho tiempo. El sentimiento de cercanía no se podía fingir, solo se podía experimentar en las pequeñas cosas. En ese caso, Bárbara le sugirió al chico que le pusiera un apodo y que él también inventara un apodo para ella. Acercándose a la niña, le dijo que la llamaría Barbie. Ella aceptó de inmediato y sonó bastante simple, pero Bárbara no podía concentrarse porque el rostro de Brandon estaba muy cerca del suyo. De repente la cabeza de la niña empezó a doler increíblemente. El dolor era simplemente terrible. Le vino a la mente un recuerdo de ella misma a los 8 años acariciando a su nuevo amigo. Brandon preguntó emocionado qué le pasaba. Barbie lo tranquilizó diciéndole que solo tenía dolor de cabeza y recordaba a una amiga de la infancia. El chico le sugirió que se acostara y se hiciera una palpación con un dedo si se sentía mal. Brandon en realidad sabía dar masajes, porque trabajando en el sector de servicios había que saber esas cosas. Mirándolo a los ojos, Bárbara le preguntó si el señor novio había olvidado el acuerdo y la había llamado señorita nuevamente. El chico apartó la mirada y se justificó diciendo que seguía en el trabajo,
pero que en cuanto estuvieran solos, todo sería diferente. Resulta que Barbie era su apodo, lo que le recordaba su infancia, y en ese momento sintió una ligera nostalgia. La niña compartió con él que en ese momento le encantaba ir a jugar al patio grande, porque en el patio vivía un perro muy lindo. Brandon se sintió avergonzado por este tema y lo tradujo diciendo que la señora debe haber sido muy popular cuando era niña. En ese momento, se preguntó por qué de repente se acordó del perro. ¿Qué tenía de especial? Cuando era niña, la familia de Bárbara solo se preocupaba por el futuro de su hermano, y todos intentaron casarla cuando era niña y cuando fuera mayor de edad. Su padre le sugirió a su madre que esperara hasta que su hija creciera un poco y la enviara con la familia como novia. Pero su madre estaba en contra de tal abuso hacia su hija. Cada vez que este perro movía la cola y ladraba, era como si todo fuera solo para ella. El perro era la única criatura que podía demostrar que la personalidad de Bárbara también importaba. Esta es la razón por la que a la niña le gustan mucho los perros. Brandon se dio cuenta de que los recuerdos de Barbie estaban efectivamente borrosos y distorsionados, que ella no recordaba que él le hablara cuando era un cachorro de lobo. En cambio, la memoria ha convertido todo en un proceso de comunicación más inteligente y normal entre el hombre y el animal. El tipo era perfectamente consciente de que bajo ninguna circunstancia debía permitir que esa chica recuperara la memoria. Miércoles, banquete familiar de Lauren. Bárbara saludó a su madre y le dijo que había venido con su novio. La madre estaba increíblemente feliz de que su hija no la hubiera engañado. Y el chico también era un chico realmente guapo. La niña presentó a Brandon a su madre, y él hizo una reverencia cortés saludando a su madre. El chico sonrió estúpidamente y se presentó como el novio de Bárbara. La niña se quedó paralizada de la sorpresa. Nunca había visto a Brandon sonreír antes, y con tanta sinceridad. A Bella le gustaba mucho el novio de su hija. En su opinión, era lindo y muy alto. Luego de las palabras de su madre, el corazón de Barbie comenzó a latir salvajemente. Pensó que era por falta de sueño. Para distraer a su madre de conversaciones innecesarias, la niña sugirió ir a saludar a la familia de Lauren, que estaba cerca. Sin pensarlo dos veces, la mujer caminó inmediatamente en su dirección. Bárbara señaló a un joven de la familia de Lauren, diciendo que era su exnovio y también su amor de la infancia desde la escuela. Cuando Bella se acercó a la familia, el joven la saludó amablemente. Los recuerdos pasaron por la mente de Brandon. Parecía como si hubiera escuchado sobre su amor de infancia de una chica en el pasado. Esta era una de las razones por las que ella siempre acudía al animal. El padre de Bárbara quería que ella se casara con un hombre mayor, y ella se metía constantemente en problemas y era acosada. El lobo se sorprendió de que una niña tan hermosa pudiera ser objeto de burlas y acoso. Ella dijo que un chico extraño la intimidaba constantemente, no sabía por qué le gustaba seguirla y insultarla, además de tirarle del cabello y romper sus libros de texto. Había lástima y un terrible resentimiento en los ojos del cachorro de lobo hacia la niña. Ella no era un monstruo y no había hecho nada malo, pero fue tratada terriblemente. La pequeña Barbie sospechaba que simplemente la odiaban, porque el libro decía que la gente sería hostil a cualquier cosa que no coincidiera con su propia percepción. El cachorro de lobo la entendió como nadie. Él también fue abandonado aquí por sus propios padres porque nació animal. Bárbara saltó cuando escuchó acerca de sus padres. Ella se apresuró a abrazar al animal. La niña estaba sinceramente feliz de que frente a ella había una persona, y no un perro, como pensaba. El niño dijo que según los tíos y tías de los investigadores, desde que cayó el meteorito aparecieron personas mutantes en la Tierra. Su forma original es inestable, por lo que podrían transformarse en otras formas de vida, vivas o no vivas. A Barbie le pareció increíble, y tenía la esperanza de que el cachorro de lobo pudiera volver a convertirse en humano. Ella, llena de felicidad, pidió permiso para verlo transformarse en humano. Dio la casualidad de que cuando llegó el momento de la transformación, este niño no sabía si a Bárbara le gustaría como persona. Tan pronto como ocurrió la transformación, la niña inmediatamente agarró su rostro y gritó que era increíblemente lindo. El niño hizo un gesto con la mano y dijo que no era cierto, que no lo creía. Barbie estaba muy contenta e incluso dijo que sería genial si él se convirtiera en su amor de la infancia. El objetivo principal de la velada era hacerle creer a la mamá de Bárbara que ella y Brandon estaban enamorados. Si lo creía, cada día se quejaría menos. La muchacha le susurró a su compañero que esto no tenía nada que ver con el joven señor Lauren, por lo que simplemente debía evitarlo. Bárbara sabía mejor que nadie que este tipo era muy terco y difícil de tratar. Sería muy problemático convertirse en su objetivo. Si Brandon se lo encuentra, la chica pidió que se le diera la oportunidad de tratar con el señor Lauren personalmente. De lo contrario, no habrá final para esto. El joven fue el primero en acercarse a la pareja, mostrando una alegre sonrisa ante el inesperado encuentro y ofreciéndose a conversar. Bárbara advirtió que la relación entre ellos era demasiado delicada, y que si el señor Lauren era tan libre, entonces estaría mejor pasando más tiempo con sus fans. El chico resultó ser demasiado terco,
Le recordó a la niña que no tenía fans, lo que no se podía decir de ella. Brandon dio un paso adelante y saludó al señor Lauren, diciéndole que sin importar quién fuera, Bárbara aún no había cenado, por lo que debían irse. La muchacha estaba encantada con lo ocurrido, tal como esperaba de una profesional. Si no hubiera sabido de antemano que se trataba simplemente de un accidente profesional, habría pensado que el señor Brandon estaba celoso. La madre de Bárbara también estaba observando esta situación y al parecer estaba muy contenta. Tomando a su compañero del brazo, la niña dijo que ya era hora de irse y de no molestar al señor Lauren. El joven señaló bruscamente con la mano hacia Bárbara, pero ella logró interceptarla y le preguntó en un tono absolutamente tranquilo si necesitaba algo más. Estaba claramente loco. Llamar a la niña completamente poco cooperativa, como lo había sido desde la infancia, para él era repugnante. El señor Lauren pensó que Bárbara nunca entraría en pánico y nunca adularía como los demás. Estará junto a él y caminarán de la mano. Por alguna razón, todo sucedió al revés. Incluso durante sus días escolares, la niña no le prestó atención. Cada vez que él la invitaba al cine o a pasear, ella inventaba alguna excusa. Bárbara fingió no entender de qué estaba hablando el señor Lauren. Las 8 de la tarde, baño de señora. La madre de la muchacha estaba muy contenta, y el hijo de la familia Lauren no había hecho nada malo, por lo que pensó que ella y Brandon no tendrían que quedarse mucho tiempo, y por lo tanto regresarían a casa. Tenía que irme antes de medianoche, de lo contrario el señor Brandon podría ponerse en contacto conmigo. Una niña entró al baño y con timidez le pidió a Bárbara que jugara un rato con ella. La extraña se presentó como Daphne. Tenía 28 años, la heredera de la tecnología de la familia Ralph. Bárbara le estrechó la mano felizmente. Había oído hablar de ella. Entonces la niña le preguntó cómo podía ayudar. Resultó que su pregunta era algo trivial. Daphne estaba planeando proponerle matrimonio a su novio, a quien conocía desde hacía muchos años, y quería pedir un anillo, pero el anillo es bastante inusual, por lo que si va a la tienda, definitivamente será rechazado. Bárbara aclaró lo inusual del anillo, ya que era posible fabricar cualquier anillo siempre y cuando no se excediera el límite del material. La señorita Ralph quería encargar una gran cantidad de anillos para hombre, con un diámetro que oscilaba entre 1 milímetro y 5 centímetros, con ajustes de tamaño suaves, y el precio no era un problema para ella. La muchacha no entendía si tenía sentido hacer tantos anillos, solo si había muchos chicos, pero esa información no cuadraba. Por eso Daphne no hizo pedidos en la tienda. No quería que la gente le preguntara. No quería revelar su pequeño secreto. A Bárbara no le gustaba especialmente entrometerse en los secretos de los demás, así que dijo que estaba esperando a la chica en su tiempo libre en su empresa y que tratarían de encontrar una modelo adecuado. Brandon empezó a preocuparse porque su compañero se había ido por mucho tiempo. El cuerpo estaba un poco inquieto y tuvo que reprimirlo. La soledad del señor Brandon fue interrumpida por el señor Lauren. Resultó que no buscaba a Bárbara, sino a él mismo. El chico decidió preguntar directamente cuáles serían las condiciones para que Brandon rompiera con la señorita Bárbara. El señor Lauren no quería ser como la suegra malvada de las telenovelas y enviar a la gente lejos con dinero, pero pensó que el tipo podría necesitarlo. El joven caballero creyó que, como barman, Brandon debería querer tener su propio establecimiento, por lo que estaba dispuesto a ofrecérselo. Brandon respondió con total calma que no entendía cómo uno de los establecimientos del señor Lauren podía compararse con toda la familia de Bárbara. Con una sonrisa burlona en el rostro, el chico le dijo al joven caballero que si aceptaba su oferta, no obtendría más que un establecimiento, pero si cuidaba bien a Barbie, se convertiría en el futuro yerno de su familia. Entonces, si el señor Lauren quiere que Brandon conserve a Barbie, tendrá que ofrecerle más de lo que vale su familia. El caballero dio un paso atrás, simplemente asombrado por la ambición de este tipo. Afortunadamente se había preparado para todos los escenarios posibles. Su conversación fue interrumpida por el regreso de Bárbara. Ella le recordó que el tiempo se acababa y que tenían que irse, pero el señor Lauren la detuvo. Sacó del bolsillo el teléfono que estaba grabando la conversación y le dijo que tenía algo que ella definitivamente debería escuchar. Después de escuchar la grabación hasta el final, le preguntó con una sonrisa maliciosa si estaba segura de que debía ir con Brandon. Con una sonrisa en su rostro, el señor Lauren le preguntó a Bárbara si reconocía la voz del chico que estaba parado junto a ella en ese momento, porque en realidad no era lo que parecía. Por el contrario, está ansioso por tomar posesión de la propiedad familiar de Bárbara. Tomando a Brandon del brazo, la niña respondió que estaba consciente de todo esto. Ellos se dieron la vuelta y se alejaron, pero el señor Lauren no se detuvo. Corrió tras la pareja, gritando. Él gritó que Brandon en realidad no la amaba, sino que solo la estaba usando. Así que, ¿realmente lo dejaría así? Dándose la vuelta, Bárbara dijo que el caballero estaba yendo demasiado lejos y que sería mejor no interferir en sus asuntos personales con su novio. Habiendo solucionado el problema, la pareja regresó a casa. La muchacha le preguntó a Brandon dónde vivía.
si era camino a su casa. Entonces ella dijo que había estado bebiendo, por lo que no podía conducir, pero afortunadamente su acompañante tenía licencia de conducir. Acordaron que él la llevaría a su casa y luego llamaría un taxi. Al principio, Bárbara sugirió que Brandon simplemente condujera su auto a casa y lo devolviera la próxima vez que se vieran, pero luego cambió de opinión. La muchacha invitó al chico a quedarse con ella, ya que él ya había pedido tiempo libre en el trabajo y ella tenía una habitación de invitados. Brandon pensó que Bárbara había olvidado lo que acababa de pasar. Le recordó que tenía malas intenciones hacia su familia y que era un mal tipo que se estaba aprovechando de su posición. La muchacha ahora no entendía si estaba bromeando o realmente lo pensaba. ¿Es fácil conseguir una gran riqueza? ¿No es esa la oportunidad con la que todos sueñan?, preguntó Brandon. Bárbara estuvo de acuerdo con sus palabras, pero un matrimonio así no era adecuado para holgazanes, porque si quieres tener poder, primero debes mejorar tu desempeño y demostrar tu éxito. El chico asumió que la chica no entendía de qué estaba hablando, que realmente no le importaba que después del matrimonio la mitad de su propiedad sería tomada por un hombre que no la amaba. Bárbara entendió todo, pero si el señor Brandon pudo decir eso, demostró que lo que le dijo al señor Loren fue intencional. La muchacha no creía que el chico estuviera interesado en la propiedad de su familia, pero tuvo que hacer la pregunta. Bárbara le preguntó si realmente quería comprar un matrimonio con Brandon con dinero. ¿Él estaría de acuerdo? El chico no estaría en contra. Creía que los sentimientos y el dinero eran conceptos completamente diferentes. Cuando era niño, en el centro de investigación, escuchó a los médicos hablar sobre cómo el dinero de la familia de Bárbara ya había llegado. Esta familia siempre ha donado la mayor cantidad de dinero y parece haber apoyado genuinamente el programa de cautiverio. Los sujetos de prueba recién llegados también fueron comprados por esta familia. De lo contrario, ¿cómo sería posible matar personas en este centro? En el centro de investigación trataban a estas personas como monstruos con forma humana. Si morían, morían. El chico no quería dudar de su nueva amiga, pero parecía que ella también era de una familia numerosa. Un día, Brandon le preguntó a Barbie si había oído hablar de la empresa de Don. La muchacha no solo había oído hablar de ellos, sino que conocía bien esta empresa, ya que pertenecía a su familia. Bárbara le dio varias palmaditas en el hombro a Brandon, preguntándole por qué estaba tan perdido en sus pensamientos que ni siquiera le respondía. El chico se disculpó, mintiendo y diciendo que estaba demasiado concentrado en la carretera. La muchacha estuvo de acuerdo con sus palabras en que el trabajo da más que un compañero, pero a veces ella también quería experimentar sentimientos tan desesperadamente como una polilla volando hacia la llama. Para Brandon, sentirse como una polilla ante la llama no era exactamente divertido, especialmente cuando la diferencia de poder entre ambos era demasiado grande. Bárbara admitió que antes no tenía fuerzas, pero ahora tiene confianza. Debe haber algo que pueda hacer por su pareja. Finalmente llegaron. Brandon le pidió a la niña que caminara con cuidado, sin prisas. Ella lo invitó a estacionarse y acercarse a su casa, ya que tenían muy poco tiempo para acercarse. Brandon insistió en que era muy peligroso invitar a un hombre a la casa y le pidió que se respetara. Cubriéndose la cara con las manos, el chico pidió que lo dejaran solo y se fueran rápidamente. Parece que el señor Brandon se ha acercado antes de tiempo. A Bárbara le tomó aproximadamente un segundo pensar qué hacer. Después de cubrir al chico con una manta, corrieron rápidamente a la casa de la chica. Ni siquiera el guardia de seguridad tuvo tiempo de comprender lo que había sucedido. Después de un par de minutos, Bárbara respiró aliviada. Estaban a salvo. Ella inmediatamente tranquilizó a Brandon diciéndole que su casa estaba bajo administración cerrada y que nadie vendría aquí. La niña quedó bastante sorprendida al ver los tentáculos, pero no pensó que pudiera existir algo así. Abriendo el borde de la manta, vio un verdadero oso polar. El oso se limitó a gruñir. Bárbara asumió que en esa forma no podía hablar, así que decidió preguntarle qué comería, carne cruda o algo más. El animal empezó a gruñir aún más fuerte, lo que divirtió a la niña. Ella le pidió que no cagara en ningún lado, y que todo lo demás se podría discutir después de que él entrara en razón. Después de estas palabras, abrió las puertas de su apartamento y lo invitó a pasar. Brandon inmediatamente dirigió su atención a la gran cantidad de perros. ¿Realmente le gustaban tanto a Bárbara? La niña también le ordenó estrictamente que el oso no se atreviera a masticar sus juguetes. Después de llevar al animal a la habitación de invitados, Bárbara le señaló una cama enorme donde podría acostarse y descansar. Brandon se esforzó mucho para demostrar que podía empujar la cama con su enorme peso. La chica le preguntó a su invitado qué pedir para la mañana, sashimi o solo salmón. Sin esperar respuesta fue a hacer el pedido, de lo contrario no sería entregado temprano en la mañana. El oso cayó en la desesperación.
No podía decirle que podía comer comida humana común y corriente. Como definitivamente no podía dormir en la cama, Brandon decidió dormir en el suelo. El tipo le había vuelto a causar problemas, y si esto continuaba, Bárbara sufriría tarde o temprano, tal como aquella vez cuando el chico la atacó, acusándola de saber quién le había provocado todo eso. Barbie honestamente no entendió lo que pasó, pero Brandon estaba seguro de que ella lo traicionó, porque confió en ella, y terminó del lado de quien lo lastimó. La muchacha le rogó que se calmara. Realmente no entendía de qué estaba hablando. A Brandon le pareció extraño que Bárbara hubiera aparecido de repente. Obviamente la gente como él no valía nada y nadie podía quererlo. Sospechaba que la niña se comunicaba con él por un motivo completamente diferente y quería averiguar el propósito de su llegada al territorio del centro de investigación. Una lágrima rodó por el ojo de Bárbara. Estaba tan herida que Brandon no creía que le agradara. El niño estaba furioso y exigió una explicación de si quería experimentar con él o simplemente mirar al monstruo de cerca. Si no fuera por la familia de Bárbara, a Brandon no le habrían dado una cantidad tan grande de medicamentos. Si no fuera por ellos, no sufriría tanto. El niño tuvo que luchar contra el monstruo dentro de él que quería a Barbie muerta. Pero Brandon no quería matarle. Tenía tanto dolor que no sabía por qué. Debería haber odiado a esta chica, pero no podía y no quería que ella lo odiara. Cuando Brandon se desplomó sobre Barbie, ella le prometió que lo ayudaría a escapar. Incluso se puso de pie porque no podía creer lo que oía. La niña repitió una vez más que ayudaría a su amiga a escapar. Durante la mayor parte de su vida, Bárbara estuvo atormentada por la misma pesadilla. Un monstruo le dijo que tenía que convertirse en una persona sobresaliente. No podía tropezar y deshonrar a su familia. Ella no debía pensar si estaba bien o no, sino simplemente escuchar y obedecer las órdenes de sus mayores. La niña saltó bruscamente y tuvo otra pesadilla. Durante ese tiempo, ella constantemente tenía sueños sobre un monstruo que se envolvía a su alrededor, y a veces parecía que estaba alucinando. Era muy extraño. De camino a buscar agua, Bárbara pisó algo peludo. Era un oso que estaba durmiendo en el suelo. Brandon dormía como un tronco, incluso cuando ella lo pisó. No se movió. ¿De verdad estaba tan cansado? Hablando de esto, queda claro que aquellos que han mutado en animales no pueden hablar. Por alguna razón, Bárbara todavía pensaba que los animales eran capaces de hablar como las personas. La niña intentó tranquilizarse, diciendo que no podía confundir sus sentimientos por el cachorro con los del señor Brandon. Era una falta de respeto hacia ambos. Se encontró pensando que el señor Lauren tenía razón cuando dijo que Brandon solo hacía todo por dinero y no porque le agradaba. Incluso si este chico no tenía sentimientos por Bárbara, ahora era tan peludo que los osos polares eran bastante raros. La niña se dejó caer dentro para disfrutar de la suave y esponjosa nube, y Brandon perdió el mejor momento para despertarse. Lo sintió, pero no podía abrir los ojos ahora porque probablemente ambos estarían muy avergonzados. El oso decidió fingir que simplemente estaba profundamente dormido, y cuando la niña se cansara, se iría. A Bárbara se le ocurrió la idea de averiguar si era hombre o mujer, ya que el señor Brandon no estaba vestido cuando se transformó. El oso estaba extremadamente agitado. La niña era un demonio. Realmente lo trataba como a un animal, pero era imposible continuar con el mismo espíritu. Brandon bajó su pata, inmovilizando a Bárbara. Al verse atrapada, la niña comenzó a llamar silenciosamente al oso, pensando que había despertado. El animal fingió estar dormido. Aprovechando la oportunidad, Bárbara hundió su rostro en su suave y cálido cuerpo, deseando dormir. Después de un tiempo, Brandon de repente se convirtió en un humano otra vez. El chico casi se había acostumbrado a la sensación de perder el control. Al despertarse en su cama por la mañana, Bárbara trató de comprender cómo había sucedido esto. Se había quedado dormida en el suelo con el oso el día anterior. Realmente lo había soñado. Unos segundos después, oyó unos golpes en la cocina. Al entrar a la cocina, Bárbara encontró allí a Brandon, que estaba cortando salmón. Ella le preguntó cuándo logró regresar, si realmente fue tan repentino como la última vez. La muchacha sugirió que como las apelaciones ocurren antes, su duración se reduce. Pero como solo ocurrieron dos situaciones similares, era demasiado pronto para sacar conclusiones. El tipo dijo que firmó por la entrega del salmón. El pescado era muy grande. El cuerpo humano no puede comer tanto. Así que Brandon se apoderó de la cocina sin permiso. Volviéndose hacia Bárbara, le preguntó si había algo que le gustaría comer para el almuerzo. La muchacha apreció las habilidades del chico para administrar el hogar. Notó que él decidió cocinarle un bento para el desayuno, arroz frito con salmón. El chico no tenía nada que hacer por la mañana, así que dijo que le llevaría comida a su empresa cuando estuviera lista. Brandon sabía que esta comida se disfrutaba mejor fresca. El sabor sería un poco diferente si se dejaba afuera por mucho tiempo. Bárbara estaba muy contenta con la comida casera
ya que hacía mucho tiempo que no cocinaba en casa y ya le echaba de menos. La muchacha se rió y dijo que el caballero era tan cariñoso que incluso quería casarse con él. Después de estas palabras, el chico se quedó paralizado y los recuerdos aparecieron en su cabeza. Cuando era niño, comía con avidez la comida que Barbie le traía. La muchacha le pidió que comiera más despacio, porque nadie le quitaría la comida. Pero Brandon nunca había comido una comida tan deliciosa. Después de haberse comido todo el almuerzo de Bárbara hasta la última migaja, el niño empezó a preocuparse de que ahora ella seguiría con hambre por su culpa. Pero la niña lo tranquilizó, ya que había comido hasta saciarse en el desayuno y todavía estaba llena. Ella abrió la caja de postre y sugirió que probaran los pasteles juntos. Brandon simplemente quedó atónito cuando vio unos cachorros tan lindos. El niño preguntó por qué uno de los cachorros era gris. Y resultó que Barbie le había pedido al chef que le enseñara a cocinarlo. Por más que lo intentó, no pudo hacerlos redondos y lindos. Brandon asumió que su amiga estaba tratando de hacer un cachorro que se pareciera a él. Barbie se quedó muy avergonzada por esta suposición, pero el niño seguía pensando que así era exactamente. Ella le arrebató el cachorro gris de las manos a Brandon y comenzó a gritar que de todos modos no era sabroso. No permitiéndole comer el pastel, el niño gritó que no estaba bien. Era obvio que se parecía a él, lo que significaba que estaba destinado a él. Intentó recuperar su pastel, porque las palabras no estaban permitidas, pero Barbie estaba a punto de dejar caer al cachorro. Con cara de felicidad, Brandon interceptó a su cachorro gris, sin percatarse de cómo terminó sobre la niña. Ella le rogó que no comiera ese pastel, pero él no iba a escucharla. En ese caso, ella lo tomó y fue la primera en morder un trozo de este cachorrito gris. Fue realmente difícil de comer. Sabía como si estuviera quemado. Brandon mordió el lado opuesto del pastel y la pareja se congeló cuando sus rostros se acercaron mucho. Bárbara soltó inmediatamente el pastel. No estaba contenta porque estaba convencida de que a los chicos y a las chicas no se les permite besarse antes del matrimonio. De lo contrario, no podrían casarse. Los ojos de Brandon se iluminaron y preguntó con esperanza en su voz si Bárbara se casaba con él, ¿podrían besarse? El chico le pidió que lo esperara, prometiéndole que definitivamente se casaría con Barbie cuando saliera de ese terrible lugar. La muchacha no esperaba tal confesión. No podía creer que Brandon reemplazaría al elegido por su padre y se casaría con ella. En este día, los niños acordaron que definitivamente se casarían en el futuro. Aunque lo prometió, lamentablemente al final, Brandon traicionó a Barbie. Oficina de la empresa de joyería Miss Bárbara. La niña propuso a Daphne un diseño específico, en el que los anillos grandes eran fáciles de procesar y los anillos más pequeños se realizarían para ella utilizando tecnología de micrograbado. A Daphne le gustó mucho la idea y decidió llevarla a cabo, preguntando si también podía añadir un grabado de su nombre en el interior del anillo. Para Bárbara no fue ningún problema. Pidió enviar el texto que la chica quisiera escribir o simplemente decir el nombre de su amante. De repente sonó el teléfono de la clienta. Era su novio. A Barbie le pareció extraño que en lugar de un tono de llamada estuviera escuchando la voz de su novio. Daphne se apartó para hablar, pero la señorita aún podía oír a la chica justificándose diciendo que no estaba bromeando, sino que solo estaba ocupándose de sus asuntos y pidiéndole a su novio que confiara en ella. Ella le preguntó a su novio sorprendida si él estaba fuera ahora. La muchacha le pidió que no subiera, diciéndole que bajaría enseguida, pero él colgó inmediatamente. Bárbara se quedó allí sentada, completamente desconcertada, y el cliente se disculpó con ella, explicándole que su novio había instalado una aplicación de navegación para parejas en su teléfono, y ahora estaba sentado abajo esperándola. Daphne probablemente tendría que traer al chico aquí, así que le pidió a la señorita un favor, que lo engañara, fingiendo que simplemente estaban pasando tiempo juntos, en compañía femenina. Era imposible describir con palabras lo que Bárbara pensaba sobre este hombre, que había establecido una geolocalización, estaba siguiendo a la niña y estaba a punto de levantarse para ver cómo estaba. La señorita no tuvo elección y aceptó, pero dudaba que ese tipo estuviera bien. Llamaron a la puerta de la oficina y entró el novio de Daphne, que trabajaba como biotecnólogo, y dijo con disgusto que finalmente la había encontrado. De repente, Robert empezó a gritar que ya no lo soportaba, que el comportamiento de su novia había sido muy extraño en los últimos días, que iba a centros comerciales pero regresaba sin hacer ninguna compra. Él le exigió una explicación de lo que hacía a sus espaldas. Daphne inmediatamente comenzó a justificarse diciendo que se había reunido con un viejo amigo. Habían ido de compras y charlado. La niña le presentó a Bárbara a Robert como su mejor amiga. Daphne se disculpó de antemano por su novio, ya que normalmente pasa el tiempo en el laboratorio y no está acostumbrado a interactuar con la gente. Robert empezó a gritar que todo era mentira, que a su novia nunca le había gustado ir de compras antes, y mucho menos pasar el día entero con alguien. Aquí empezó a gritar tan fuerte que a Bárbara se le erizaron los pelos. Este loco supuso que Daphne estaba enamorada de su amiga y por eso se escondía. Barbie estaba confundida y trató de explicar que ambas eran niñas,
pero Robert la interrumpió diciendo que los sentimientos también podían surgir entre miembros del mismo sexo. El chico estaba seguro de que su novia lo engañaba porque ya estaba aburrida de él. Agarrándose la cabeza y casi llorando, comenzó a reprocharse por haber hecho algo mal o por estar teniendo una crisis de 7 años de relación. El chico comenzó a prometer lastimeramente que cambiaría. Entonces empezó a hablar consigo misma, acusándolo de ser un hombre inútil. Cayendo de rodillas, Robert dijo que era bastante natural que a Daphne no le gustara su comportamiento. Abrazando a su novia, el chico comenzó a rogarle que no lo dejara y que no se fuera, aunque ella no dijo ni una palabra sobre irse. Por la cara de Bárbara, Daphne se dio cuenta que la chica pensaba que su novio estaba loco. Le pidió que no le tuviera miedo. Las emociones de esta persona eran inestables. La aplicación para rastrear su ubicación también fue instalada con su permiso. Bárbara fingió entender, pero dijo que no esperaba que a la señorita Daphne le gustara ese tipo de hombre. La niña no pensó en el tipo, simplemente un día se dio cuenta de que Robert era el mejor. Bárbara decidió tomar el asunto en sus manos y se dirigió al chico y le pidió permiso para contar toda la verdad. Supuestamente, en realidad, ella y Daphne son solo amigas normales. La razón por la que han estado de compras últimamente es porque ella quiere elegir un regalo de cumpleaños para su novio. Como Bárbara no podía decidirse, tuvo que recurrir a Daphne en busca de ayuda. Esta versión fue perfecta, porque siempre puedes fingir ser una chica que siempre piensa solo en las relaciones. Secándose las lágrimas de los ojos, Robert dijo felizmente que tenía sentido. También llegó a la conclusión de que Daphne no podía dejarlo y que simplemente estaba pensando demasiado. Bárbara ya había respirado aliviada, pues el problema había pasado. Pero Robert le pidió que le contara sobre las aficiones de su novio. Creía que como él también era hombre, las opciones que proponía también tendrían peso. Riendo estúpidamente, la chica comenzó a negar que ya no era un problema, o mejor dicho, que ni siquiera tenía un supuesto novio. Robert la miró con sospecha, sin entender por qué Bárbara se negaba, o si sus palabras eran una completa mentira. La situación era desesperada. Tenían que idear algo sobre la marcha. Sin embargo, la niña ya había prometido que ayudaría a Daphne hasta el final. De repente, la secretaria llamó a la puerta. La muchacha dijo que el señor Brandon había venido y había traído el almuerzo. Había bastante comida, por lo que la secretaria preguntó si valía la pena invitar a los invitados a comer juntos. Bárbara corrió inmediatamente a la puerta para ser la primera en ver a su supuesto novio. Al ver el rostro preocupado de Bárbara, Brandon dijo con culpa que se iría ahora mismo ya que la había molestado. Ella agarró su mano y lo arrastró consigo. El almuerzo tuvo lugar en el salón de recepción. Bárbara presentó a Brandon como su novio, preguntando si había algún motivo para preocuparse ahora. Pero Robert respondió que no había sospechado de su novia desde el principio. Daphne estaba encantada con la comida que había preparado el señor Brandon y dijo que Bárbara era una chica muy afortunada. Robert se tensó. Estaba tratando de demostrar que él también podía hacerlo y para que su novia no elogiara a otro hombre. La comida era realmente increíblemente deliciosa. Daphne le sugirió a su novio que lo viera por sí mismo. A él no le importó. Poniéndose un trozo de pescado en la boca, Robert asintió con la muchacha. El plato realmente no estaba mal. De repente, el niño se dobló de dolor y comenzó a gritar que había maní en la comida. Daphne le pidió a la señora Bárbara que cerrara la habitación y no dejara entrar a nadie. Barbie y Brandon estaban confundidos, sin entender lo que estaba pasando. Todo sucedió demasiado de repente. Finalmente, la señorita recobró el sentido y sugirió ir al hospital si Robert estaba tan mal. Nadie prestó atención a sus palabras. Solo Brandon agarró bruscamente a la niña de la mano. Bárbara, indignada, le preguntó por qué le tiraba de la mano, pero el chico no respondió. Simplemente no apartó la vista de Daphne y Robert. Después de unos segundos, el novio de Daphne comenzó a encogerse de tamaño. Bárbara no podía creer lo que veía. Robert era realmente el mismo que Brandon. El señor Robert era igual que Brandon. También tenía algún tipo de mutación. Ahora que la pareja lo había visto todo con sus propios ojos, Daphne y su novio no tenían nada que ocultar. La muchacha intentó explicarle que su novio a veces se encoge, pero que no es un monstruo y que todavía está cuerdo, pero que era tan pequeño que el pañuelo le cubría todo el cuerpo. Bárbara y Brandon se acercaron a él para observar más de cerca. El tipo comenzó a gritarles que no se acercaran a él porque los hombres y las mujeres no pueden tocarse porque él tiene novia. Robert tiene alergia al maní desde niño, aunque no es grave, pero si accidentalmente come productos con maní, se produce una transformación. Desafortunadamente, el plato que cocinó Brandon tenía mantequilla de maní. Robert a veces solo crecía o se encogía unos centímetros, a veces se hacía muy grande o muy pequeño. Afortunadamente, esta vez no se hizo más grande. Brandon se disculpó por no saber que el caballero tenía alergia, pero Daphne no lo culpó.
ya que ella misma no esperaba que hubiera mantequilla de maní en el pescado. Al cliente de Bárbara no le importó mucho, a menos que la asustara a ella y a Brandon, pero se trataba de una mutación humana, por lo que debía permanecer en secreto. Sin pensarlo, Bárbara le preguntó a la niña si había entendido correctamente que había pedido tantas tallas para que su marido pudiera lucir el anillo en cualquier situación. Robert no entendía muy bien de qué orden se estaba hablando, y la chica tuvo que ser hipócrita en esta situación para no revelar el secreto. Ella cambió de tema diciendo que no le contarían a nadie esta situación, ya que conocían a la gente como nadie. Dejada sola, Bárbara le dijo a Brandon que no esperaba que el prometido de la señorita Daphne tuviera las mismas habilidades. ¿Realmente había tantos mutantes? Por la reacción del chico, la chica se dio cuenta de que no estaba contento de tener un compañero. Brandon dijo que estaba muy feliz de dejar el centro de investigación. Naturalmente sabía que había más de un mutante, pero ahora solo pensaba que la condición para la mutación de Robert era insignificante. En ese caso, también debía tener algún tipo de condición de mutación, pero no sabía cuál. Hablando de eso, siempre que el señor Brandon mutaba repentinamente, Bárbara estaba allí en todo momento. El chico confirmó que esto siempre ocurría sin excepción. Barbie sugirió un experimento. De todas formas, ya vivían juntos y Brandon seguiría viniendo a verla esa noche. El chico se puso un poco tenso cuando escuchó acerca del experimento. Brandon pensó que no lo recordaría, pero aún así lo recordaba claramente. Tenía que dejar ir a esta chica, porque su existencia solo le traería problemas. De repente su mirada se posó en la ropa interior de Bárbara, que estaba colgada en el baño. La niña recordó que se olvidó de sacar cosas del baño, y al parecer era ropa interior. Se sintió incómoda al pensar que el señor Brandon lo viera. Brandon pensó y decidió que si la señorita Bárbara era el detonante de la mutación, entonces se debía realizar un experimento. Porque si se podía controlar la frecuencia de las mutaciones, entonces en el futuro el chico podría encontrar un trabajo normal. La niña aceptó, pero primero sugirió lavarse, ya que el olor a perfume en la tienda era demasiado fuerte, y luego realizar un experimento después de la ducha. Ella envió a Brandon a la ducha primero, ya que tenía más trabajo que hacer. El tipo se culpó a sí mismo por atreverse a entrar a su apartamento, y especialmente a su baño. Entonces empezó a convencerse a sí mismo de que lo estaba inventando todo, y que Bárbara no tenía ningún sentimiento hacia él. Cuando era niña, Barbie echó un vistazo rápido a la computadora de su padre y se dio cuenta de algo. La razón por la que las tías y los tíos pueden encontrarlo es gracias al dispositivo de rastreo que se inyecta debajo de la piel de los mutantes, lo que significa que primero deben retirarlo antes de que puedan escapar. Se suponía que el dispositivo estaría en su pierna, pero Brandon no sintió nada. Barbie palpó cuidadosamente su pierna y encontró algo, y ahora el niño también lo sintió. La niña le preguntó si tenía miedo al dolor. Brandon no le tenía miedo al dolor, pero no le gustaba. Después de todo, lo experimentaba todos los días. Mirándolo a los ojos, Barbie le preguntó a Brandon si la creía. Por supuesto que le creyó, aunque antes no la había entendido, pero ahora esta chica era su más querida amiga. Con una sonrisa en su rostro, Brandon dijo que definitivamente se convertiría en su esposa en el futuro. Barbie prometió volver a leer libros de medicina y salvar definitivamente a su amiga. Ella sostenía un cuchillo en sus manos, y sus manos temblaban increíblemente de miedo. Bárbara tenía miedo de cortar demasiado o de que los adultos lo vieran. Tomándola de las manos, Brandon intentó calmar a la niña. Podría fingir que estaba enfermo y no lo tocarían durante 2 días. Entonces evitaría el experimento y nadie notaría nada. Bárbara empezó a temblar de miedo. Nunca había hecho algo así. Tenía miedo de que saliera mucha sangre y no pudiera detenerla. Brandon le creyó, y por eso le pidió que le creyera. Había una gran esperanza de libertad en los ojos de este muchacho. Barbie confiaba en él como en nadie más. Así que hizo esto por él y por su feliz vida fuera de los muros de este infierno. La niña tocó la puerta del baño y pidió que le abrieran para poder sacar sus pertenencias personales. Solo hubo silencio como respuesta. Ella empezó a preocuparse porque el señor Brandon estaba en silencio, sospechando que podría haberse transformado nuevamente. La casa estaba bien insonorizada, pero era imposible que el chico no oyera a Bárbara a tan corta distancia. Y además el agua no hacía ningún ruido. Al escuchar con atención, la niña oyó un crujido y un sonido incomprensible. Ella lo escuchó darle permiso para entrar al baño. Al entrar en la habitación, Bárbara se sorprendió por lo que vio. Brandon era pequeño otra vez, y no entendía por qué se había transformado de repente. La chica lo levantó en brazos y el chico empezó a gritarle que no se bajara la ropa interior. A Bárbara le tomó un momento darse cuenta de que solo había estado usando calzoncillos antes de encogerse, pero pensó que un hombre no tenía que cubrir todo su cuerpo con ellos. La niña se rió de que con tal tamaño era casi imposible ver algo. Además, notó que ella no estaba allí cuando Brandon se transformó. Esto podría significar que las transformaciones anteriores fueron un accidente. El chico miró hacia otro lado.
De hecho, su siguiente transformación repentina estaba relacionada con Bárbara, o más bien con su ropa interior en el baño. La niña quería escuchar por qué pensaba que la última transformación estaba relacionada con ella. Brandon dijo que la mutación de hoy ocurrió fuera del ciclo, lo que confirma que los factores externos todavía tienen influencia. Para empezar, el chico pidió que le dieran un pañuelo o una toalla en lugar de ropa, y su ropa interior necesitaba ser lavada. Se quedó paralizado por el desconcierto. Se sentía incómodo por lo que Bárbara había planeado. Frente al chico apareció una casa de muñecas que la niña había comprado recientemente para una niña que la había visitado recientemente. A Barbie le pareció muy lindo. Brandon compartió sus sentimientos solo cuando no llevaba puestos esos vestidos de mujer y preguntó si había ropa de hombre. La muchacha empezó a buscar, pero inmediatamente le advirtieron que en esas casas no había ropa de hombre. Sus ojos brillaron. Encontró lo que buscaba. Entre los hermosos vestidos de muñecas, encontró un disfraz de príncipe. Mientras Brandon se cambiaba, Bárbara dijo que llamaría a la señorita Daphne para averiguar sobre las precauciones para el encogimiento. Al ver al chico con el disfraz de príncipe, la chica no pudo contener su admiración. Parecía un príncipe de un cuento de hadas. Un principito. Brandon sonrió, recordándole que la señorita Bárbara había dicho antes que no estaba interesada en los príncipes. Y de hecho, la niña no estaba interesada en ellos, pero al menos sabía algo. Acercándose al chico, la niña comenzó a admirarlo. Era tan lindo cuando era pequeño, realmente le gustaba. Su mano se extendió hacia él. Quería tanto tocarlo, a este pequeño y dulce Brandon. Bárbara lo levantó en el aire y pensó en cómo sería tener un novio de bolsillo. Alguien a quien abrazar. El chico era tan cálido como una persona normal, pero no le gustaba que ella lo tocara por todas partes. La niña no podía dejar de admirarlo, conmovida por cada una de sus acciones, especialmente cuando comía. Ella no pudo evitarlo y decidió capturar el momento en su teléfono. En su pequeña forma de hombre, Brandon demostró ser de gran ayuda al encontrar el anillo de Bárbara detrás del armario, el mismo anillo que ella pensó que había perdido. El tipo realmente era como un pequeño príncipe, muy responsable. Cuando la muchacha lo llamó príncipe una vez más, Brandon susurró que no parecía un príncipe en absoluto. Para evitar preguntas innecesarias, dijo que iría a echar otro vistazo, que quizá encontraría algo más. Parecían de mundos diferentes, como si Dios hubiera separado las nubes y Bárbara hubiera encontrado un juguete extraño. La intimidad era solo un capricho de su parte. Brandon estaba seguro de que cuando ella se aburriera, se iría sin mirar atrás. La niña lo detuvo y le preguntó si al principito le importaría ayudarla a tomar algunas fotos. Bárbara le entregó el anillo y le pidió que se lo pusiera en el dedo y que le tomara un par de fotos. Brandon no entendía por qué ella le pedía que le pusiera un anillo cuando podía hacerlo ella misma. Después de hablar con la señorita Daphne, la niña pensó en muchas cosas. Si hay muchos mutantes en el mundo, como el señor Robert y el señor Brandon, ¿querrían un anillo que puedan usar durante la mutación? Después de la mutación, existe una gran probabilidad de que la joya no se ajuste a la talla, y surge la ilusión de que después de la mutación ya no es tu amado. Por supuesto, a la mayoría de las personas esto no les importa, pero probablemente haya quienes sí se preocupen, porque una persona después de una mutación sigue siendo pareja. Bárbara ideó una nueva estrategia de marketing para su empresa. Fabricar anillos por encargo, sin importar modelo, tamaño o especificidad. Brandon aceptó ayudarla. La muchacha le estuvo muy agradecida y le pidió que le pusiera el anillo como si lo estuviera poniendo en el dedo de una princesa. El chico pensó que la promesa que le había hecho a Barbie cuando era niña, de que la tomaría como esposa, había llegado el momento de hacerse realidad. Bárbara logró tomar algunas fotografías muy exitosas. En una de las últimas, Brandon besó muy fotogénicamente a una chica en el dedo después de ponerle un anillo. Bárbara llamó inmediatamente al chico para contarle si había oído hablar del anuncio o no, pero esas mismas fotos ya habían sido procesadas y estaban empezando a publicarse. El anuncio no solo generó revuelo, sino que su empresa también recibió varios pedidos de supuestos mutantes. El señor Brandon fue genial. La chica le sugirió al chico que dejara su trabajo como presentadora y se convirtiera en modelo a tiempo completo, pero él se negó. Bárbara estaba al tanto del estado del cuerpo de Brandon, que podía simplemente transformarse durante el rodaje. El chico le preguntó si tenía miedo de que por usar fotos de la anfitriona en la publicidad, la reputación de su empresa de joyería se viera afectada. Bárbara intentó calmarlo diciéndole que después del tratamiento su apariencia había cambiado mucho, pero que si eso le había causado problemas al señor Brandon, se disculpaba. Para el chico no fue un problema. Pensó que las personas que se parecían podían confundirse fácilmente. Decidió no desarrollar este tema, pero le preguntó cuáles eran sus planes para la noche. Debido a la reducción de turnos, tenía más tiempo libre. Bárbara quería presentar al señor Brandon a su familia, por lo que lo invitó a cenar, pero su familia no era la más sencilla, por lo que necesitaba estar preparado. El chico pidió que le dijeran las cosas como son,
pero en realidad no había nada especial. Sus padres biológicos se habían divorciado hacía mucho tiempo y ahora su madre vivía con su padrastro. Tenían una buena relación, por lo que Brandon podía llamarlo tío fácilmente. El chico decidió mostrar cierta descaro y preguntó cuánto tiempo hacía que se habían divorciado sus padres, pero Bárbara no entendió por qué estaba tan interesado. Parecía que ella estaba en la escuela primaria durante ese periodo, pero no lo recordaba exactamente. Los padres de la niña recibieron amablemente a la pareja y su hija les advirtió que ella y Brandon vendrían aquí a pasar la noche durante sus vacaciones. El chico intentó ser lo más modesto y educado posible para causar una buena impresión. Bella le presentó a Brandon a su esposo y padrastro de Bárbara. El hombre elogió a Travis y le dijo al niño que simplemente lo llamara tío Travis. La pareja tampoco se olvidó de los regalos. Barbie preparó un juego de té para su padrastro, aunque lo presentó como si lo hubiera comprado el mismo Brandon, ya que descubrió que a su tío le gustaba. La niña trajo un nido de golondrina a su madre. Travis invitó a los chicos a acomodarse y fue a preparar té. Brandon se ofreció a ayudar al hombre en la cocina. El tío se sorprendió, ya que no creía que los jóvenes de hoy tuvieran habilidades culinarias. Bárbara trabajaba constantemente, por lo que fue un gran alivio para Travis enterarse de la existencia de su novio. Brandon se sorprendió muchísimo cuando descubrió que la familia de la niña cocinaba sus propias comidas. Pensó que tenían una ama de llaves o algo así. Travis se rió. Tenían trabajadores, pero a su esposa le gustaba cuando él hacía las tareas del hogar. El hombre era de una familia sencilla y no tan mimada. Hubo silencio en la cocina hasta que Brandon lo rompió preguntando si podía hacer una pregunta. Después de un par de segundos, decidió que era mejor no hacerlo y le dijo al hombre que lo olvidara. El hombre fue lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que Brandon quería preguntarle que cuando conoció a su esposa, se sintió presionado y se consideró indigno de ella. Travis se rió. Mucha gente tenía sus propias peculiaridades. Bella realmente estuvo con un hombre decente en su matrimonio anterior, pero no era feliz. Después conoció a Travis, aunque también tuvieron sus altibajos. A su alrededor, ella podía reír, enfadarse, tirar objetos y llorar sin control. Y entonces, el hombre se dio cuenta de que la diferencia de estatus no significaba nada. Se prometió a sí mismo que mientras ella lo necesitara, él sería su mejor opción. La habitación que les asignaron a Brandon y Bárbara tenía una cama simplemente enorme. El tipo no entendió muy bien lo que Bella quería decir. La mujer dijo que las habitaciones de invitados aún estaban en remodelación y que esta era la única adecuada. La habitación era toda rosa como para una niña y resultó que era la habitación de Bárbara. La madre quería que la pareja se divirtiera, pero todavía le preocupaba que su hija no se casara, por lo que preguntar por habitaciones separadas ahora le resultaba extraño. Bárbara dijo que dormirían bajo 2 mantas diferentes para no molestarse, pero Brandon dijo que podía acostarse en el suelo. La niña no iba a permitir esto, era demasiado. Él ya la ayudaba constantemente y al mismo tiempo dormía en el suelo. Ella fue la primera en ir al baño para cambiarse y ponerse el pijama. Aunque Bárbara fingía estar tranquila, estaba preocupada por cómo sucedió que terminaron durmiendo juntos. A ella le preocupaba estar exagerando y que cada día el estúpido señor Brandon pareciera pretender que todo era normal. Estos pensamientos hicieron que su corazón latiera muy rápido. Una imagen de ella corriendo por el bosque con un niño apareció en su mente, con lágrimas brotando de sus ojos, rogándole que no corriera tan rápido. Tropezó y cayó. Necesitaban correr porque había sonado la alarma y el centro de investigación pronto descubriría que Brandon estaba desaparecido. Barbie había prometido cubrirlo, pero necesitaban tomar un descanso más tarde. El chico pidió perdón, porque era por él que la chica quería huir juntos. Barbie intentó convencerlo de que todo estaba bien, pero que no podían ir al hotel sin identificación. Así que lo llevaría a la escuela y lo escondería allí por un tiempo. Ella prometió traerle comida y dinero todos los días, y entonces, lo más probable, nadie se acordaría de él. Barbie juró que definitivamente lo salvaría. La niña no podía recordar lo que acababa de pasar. Parecía recordar algo, pero no podía entender qué exactamente. El niño del recuerdo se parecía mucho al señor Brandon. Bárbara frunció el ceño, tratando de descifrar qué significaba. Tal vez estaba demasiado cansada, por eso algunos fragmentos aparecían en su cabeza. Al regresar de la ducha, el chico notó que la chica estaba durmiendo en el suelo, pero se suponía que debían dormir juntos en la cama. Él comenzó a despertarla suavemente y a susurrarle a Bárbara que se acostara en la cama. Se sentía terriblemente incómodo por esa situación. La niña se tapó la cara con una almohada y dijo que quería dormir,
pero parecía que no tenía intención de levantarse del suelo. Esta señorita era incorregible. Brandon comenzó a pensar en cómo debía actuar en tal situación. Envolviéndola en una manta, el tipo levantó a Bárbara del suelo. Habiéndola acostado en la cama, ella comenzó a gritar, preguntándole en qué había pensado. Un poco confundido, Brandon respondió que pensaba que ella estaría mucho más cómoda en la cama. Su voz era muy convincente y ella no tuvo más remedio que estar de acuerdo con él. El chico abrazó a la niña y le dijo que se durmiera, y que mañana él y su padrastro irían juntos al mercado. Bárbara no entendía lo que estaba haciendo. Su corazón latía como loco. En los últimos días, ella simplemente no era ella misma. Tal vez este estado se debía a sus últimos recuerdos. La niña trató de calmarse, convenciéndose de que solo estaba nerviosa por el cansancio y nada más. Esto es justo lo que ella necesitaba. La señora Bella estaba muy emocionada por la mañana cuando habló con alguien por teléfono. Ella estaba esperando que alguien la visitara. Alguien que claramente necesitaba su ayuda. Bárbara, al oír la conversación, preguntó quién vendría con ellos, pero la mujer no lo sabía. Un amigo le contó que estaba muy interesado en un cartel que había en la joyería de su hija, una foto con el pequeño Brandon, por lo que Bella quiso saberlo todo cuando él viniera a visitarla. Lo que oyó hizo que el chico se sintiera incómodo. 15 minutos después, el coche llegó a la casa de la familia de Bárbara. La mujer estaba muy preocupada. Inmediatamente preguntó dónde estaba el niño. El nombre de esta mujer era señorita Rossi. Era la adjunta de una empresa biofarmacéutica, y junto a ella estaba su esposo Charles, el director de esta empresa. Si no hubieran visto accidentalmente el cartel, no habrían sabido que su hijo perdido hacía mucho tiempo estaba vivo. El niño tenía alrededor de 7 años en ese momento. Este pequeño niño desapareció tan repentinamente que la señorita Rossi todavía estaba preocupada por eso. La mujer comenzó a llorar y a culparse por todo, sin entender por qué Dios le había hecho esto. Su hijo menor estaba perdido y el mayor se estaba quedando sin tiempo. Con curiosidad y simpatía, la señora Bella preguntó qué le pasaba a su hijo mayor. El chico ya llevaba 2 años con problemas de salud. La familia no quería luchar toda la vida, perder el apoyo y la herencia. Por eso estaban tan nerviosos. Cuando vieron la foto de Brandon, quedaron encantados y vinieron inmediatamente. Al escuchar un nombre que les resultaba muy familiar, la señora Bella preguntó si era una coincidencia. Bárbara le preguntó cuidadosamente al caballero si él era de quien estaban hablando, si él era el que se escapó de casa cuando era un niño. Brandon estaba tan deprimido que no podía decir una palabra. Simplemente se agarró la cabeza. Recordó al obstetra gritando que la señora Rossi había dado a luz a un monstruo. El niño nació en forma de un pequeño cachorro de lobo. Nadie creería jamás que algunas personas están destinadas a nacer como un error. Brandon nació en una familia maravillosa. Su padre, su madre y su hermano mayor eran todos guapos. Desgraciadamente, el hijo menor era completamente diferente. Podía transformarse. Un día, Brandon escuchó que su padre estaba perdido y no sabía qué hacer a continuación, ya que el capital de su empresa se había derrumbado. Un día, mientras paseaba por la ciudad, su padre le compró un helado y le pidió que lo esperara en ese lugar. El niño sabía que sería más fácil para su familia deshacerse de él. Brandon hacía rato que había terminado su helado, pero su padre no había regresado a buscarlo. Se quedó esperándolo, completamente solo, como un niño pequeño abandonado. Después de un tiempo, un automóvil desconocido se acercó a él. Lo arrastraron adentro y desde ese momento comenzó el infierno de su vida. Bárbara hizo todo lo posible para convencer al chico, pero él le dijo que no podría salir. La niña nunca le había preguntado por su familia antes, pero la familia de Brandon era dueña de una compañía biofarmacéutica y ella se atrevió a sugerir que podían ayudar al chico. Mirando con miedo a los ojos de la niña, el chico dijo con voz temblorosa que él y su familia eran completos desconocidos. Hubo un momento de silencio incómodo entre la pareja. Tomando suavemente la mano de su supuesto prometido, Bárbara dijo que podían irse. Ella sugirió que salieran por la ventana ahora, ya que estaban en el primer piso. En sus ojos, Brandon vio la misma situación que ocurrió muchos años atrás, como la pequeña Barbie gritando que había fuego por todas partes y que no podían escapar. Tenía que hacer todo lo posible para sacar a su amigo. De lo contrario, lo enviarían de vuelta al laboratorio y todo sería en vano. Barbie dijo que los detendría y que Brandon debería huir lo más rápido que pudiera, porque mientras su padre estuviera allí, nada le sucedería. Antes de que ella pudiera responder, la muchacha se apresuró a distraerlo, y el muchacho permaneció de pie en el lugar, sin hacerle la pregunta que tanto quería hacerle. No había tiempo que perder, y sus pies lo llevaron lejos de ese lugar para que los esfuerzos de Barbie no fueran en vano. La mirada de Bárbara se posó en el cuerpo del señor Brandon, que estaba volviéndose a cubrir de pelo. Parece que el tipo ha mutado de nuevo. Su corazón latía con fuerza. La niña comenzó a sacudir a Brandon para asegurarse de que estaba bien.
Tenía que ayudarlo y esconderle. De repente, Bárbara escuchó la voz de su madre llamándolos porque la señora Rosie quería verla a ella y a Brandon. La puerta se abrió y la señora Bella y sus invitados entraron en la habitación. La mujer se quedó paralizada de la sorpresa. La habitación estaba vacía, aunque pidió a los chicos que la esperaran allí. Lo único que era visible para la señora Bella y sus invitados era una ventana abierta de par en par. Bárbara estaba muy contenta de que el garaje estuviera situado justo en el jardín detrás de su casa, para poder regresar en cualquier momento. Ni siquiera tuvo tiempo de cambiarse de ropa. Todo era demasiado loguno. Es bueno que al menos el apartamento de la chica fuera completamente privado. Con mucho cuidado, Brandon le preguntó a la señora si ya lo había adivinado. Bárbara comprendió inmediatamente lo que quería decir. Antes había pensado que simplemente se había equivocado. Después de todo, sería extraño reconocer a un niño perdido hacía 10 años a partir de un cartel. Ahora sus dudas se confirmaron. Brandon no podía creer que la niña ahora lo supiera todo, pero aún así lo ayudó. Bárbara no entendió la esencia de su pregunta, porque si no puedes ayudarte a ti mismo, entonces ¿a quién puedes ayudar? Ahora la pareja sabía todo el uno del otro. Entonces su familia le hizo un favor a la familia de Brandon, por lo que será más fácil para ellos cooperar. La muchacha dijo con absoluta sinceridad que para ella, por supuesto, el señor Brandon era más importante y que aún así quería pedirle que se hiciera pasar por su novio. Entonces, el tipo no debería haberla enojado, pero de repente se preguntó qué pasaría si lo hiciera de todos modos. La niña se dio cuenta de que ese chico seguía siendo egoísta y comenzó a buscar palabras en su cabeza para explicarle todo. Tomándolo de la mano y sentándolo en el sofá, Bárbara dijo que si él se hacía cargo del negocio familiar, estaría ocupado y no podría dedicarle mucho tiempo a ella. Esto la enojará, porque la niña ya se ha vuelto dependiente de las esponjosas orejas de Brandon. El chico empezó a pedirle que no se aferrara a él de esa manera, pero no podía presionarla mucho. Por alguna razón, estaba pensando en el hecho de que a Bárbara ya no le gustaba en su forma de lobo. La niña estaba feliz. Finalmente, él estaba en forma de lobo nuevamente y ella podía abrazarle. En el fondo, sabía que el maestro Brandon no necesitaba saber que ella se sentía más atraída por él cuando estaba en su forma de lobo. Bárbara no sabía si estaba bien que ella se acercara tanto a él, pero después de todo, el dinero ya había sido pagado. Aún así, pensó en el hecho de que este tipo resultó ser de una familia muy rica y claramente no necesitaba dinero, especialmente después de las circunstancias recientes. La muchacha decidió preguntar por qué el señor Brandon no quería volver a casa. No parecía un hombre que no quisiera dirigir el negocio familiar. El chico suspiró profundamente y pidió no centrarse en ello. Su familia lo abandonó cuando era apenas un niño, y ahora lo buscan solo para deshacerse de la carga, por lo que Brandon no se sintió culpable. Bárbara no podía creer lo que oía. ¿Cómo podían unos padres abandonar a su propio hijo? De repente, la cabeza empezó a dolerle mucho y los recuerdos volvieron a ella. El niño le cuenta que su familia lo abandonó y por eso no puede regresar. Su padre tuvo problemas en los negocios y no pudo pagarle con ayuda. Bárbara simplemente no podía creer que ese momento realmente sucediera en su vida. Brandon le pidió que simplemente lo ignorara, y la niña respondió que no quería recordar nada. El chico no entendía de qué estaba hablando. Bárbara lo había estado sorprendiendo mucho últimamente. La niña bromeó diciendo que simplemente estaba cansada, pero si los recuerdos surgen más de una vez, es poco probable que sea una coincidencia. Brandon se disculpó con ella, creyendo que todo era debido a su mutación y que siempre estaba causándole problemas a Bárbara. A su vez, la niña intentó animarlo, porque para eso están los amigos, quien sino ella. Inmediatamente cambió de tema y pidió apretar un poco más a esa criatura tierna y esponjosa. Brandon le agarró la mano con fuerza, recordándole que aunque parecía un animal, seguía siendo humano. Bárbara estuvo de acuerdo con él, aunque le resultaba difícil mantenerlo en la cabeza todo el tiempo. Ella susurró suavemente que su cola era tan linda que no podía resistirse. Tras estas palabras, Brandon cedió y permitió que Bárbara lo apretara, aunque todo el proceso lo avergonzó un poco. Al final añadió que este era su agradecimiento hacia ella por el día de hoy. Sin pensarlo dos veces, la niña comenzó a tocar a esta criatura de peluche con gran alegría. Ella tenía planes de hacer una barbacoa hoy y le preguntó a Brandon si le gustaría cocinar para ellos él mismo. Tocándole suavemente la cabeza con la nariz, dijo que cocinaría todo él mismo. Pensó que era hora de admitirse a sí mismo que le gustaba locamente esta chica. Como una gota en un lago no correspondido, después de conocer a sus padres, la vida del niño volvió a la normalidad. Brandon también continuó trabajando como anfitrión y Bárbara trabajó duro en su empresa, aumentando la publicidad, lo que creó sensación. Parecía que la familia del niño ya no estaba obsesionada con su desaparición, como si nada hubiera sucedido. Todo habría sido realmente así si no fuera porque una noche,
Rosie fue a Chance para preguntar si el señor Brandon tenía tiempo libre. De la nada, apareció el propio caballero, despidiendo a la anfitriona. Cuando estuvo cara a cara con su hijo, la mujer abrió la boca con sorpresa y hubo una pausa incómoda entre ellos. Brandon fue el primero en iniciar la conversación, preguntándole a su madre cómo lo encontró, a lo que la mujer respondió que si busca el tiempo suficiente, definitivamente lo encontrará. Ella quiso preguntarle a su hijo por qué había desaparecido hacía 10 años, pero el tipo la detuvo. No tenía intención de hablar de ello en ese lugar, ya que había muchos oídos curiosos por todas partes. Brandon tomó la mano de su madre y la condujo a una habitación privada, gritándole a su colega que usarían la habitación a sus expensas. De la nada nació un rumor. Esta anfitriona pensó que la mujer tenía edad suficiente para ser la madre de Brandon. ¿Realmente es así? Fue en ese momento cuando Bárbara llegó al establecimiento. Se acercó específicamente al señor. A la muchacha le dijeron que su anfitriona acababa de irse con un invitado, por lo que tuvo que esperar un poco, lo que la sorprendió mucho, ya que Brandon tenía tiempo libre hoy. El colega no tan agradable del tipo tuvo una idea para aprovechar la situación, y el propio Brandon dejó a su rico cliente y se retiró a una habitación privada con una señora mayor. Acercándose a Bárbara, la anfitriona se ofreció a amenizar su espera con su presencia, completamente gratis, pero la muchacha no tenía absolutamente ningún interés en él. Ella iba a concentrarse en su trabajo, pero el tipo no iba a dejar ir a un pez tan grande. Inmediatamente fingió que no quería ofenderla de ninguna manera, diciendo que ella era mucho más elegante y hermosa que aquella anciana que ahora estaba con Brandon. Bárbara se quedó pensativa cuando escuchó sobre la anciana, lo que inspiró aún más al chico. La muchacha escuchó a la anfitriona con distanciamiento, aunque ella misma estaba inmersa en sus pensamientos sobre Brandon y la anciana. Al final de su monólogo, el chico dijo que podía apreciar mucho más a la señora Bárbara y que estaba inmensamente complacido de comunicarse con ella, aunque no dijo que Brandon la tratara peor que a los otros invitados, pero el significado era el mismo. Luego de escucharlo, la chica le pidió que le trajera champán. La anfitriona se alegró de que todo saliera según lo previsto, ya que pidió una botella entera. Bárbara encontró a este tipo increíblemente molesto, pero trató de no demostrarlo, mirando su teléfono donde recibió un mensaje de texto de Brandon diciendo que estaba un poco ocupado y le pidió que esperara. La niña estaba muy interesada en lo que él podía hacer en una habitación privada con una mujer mayor que él. Esa molesta anfitriona apareció de nuevo, y el tipo trajo una botella de champán. Con una sonrisa en su rostro, Bárbara le pidió que guardara la botella de champán para él, que se sentara lejos de ella y que no la molestara más. El hombre estaba muy descontento, pero no podía hacer nada al respecto. Frente a él simplemente estaba una mujer asesina. Aún así, tenía que irse. El reloj en ese momento marcaba 20 horas y 50 minutos. A las 9 de la noche, Bárbara bebió su primera copa de vino. A las 9 y 10 minutos reanudó su trabajo. La muchacha empezaba a enfadarse porque el señor seguía ocupado. A las 10 de la noche le escribió preguntándole si seguía ocupado. Ya eran las 11 de la noche. La respuesta nunca llegó. Bárbara no sabía qué hacer. Volver a escribirle o irse a casa. Tenía muchas ganas de dormir. Lo único que le molestó fue que el señor Brandon le pidió que esperara. Aquí la chica se sorprendió pensando por qué era tan obediente. Era obvio que el chico no tenía tiempo. Entonces, ¿por qué no reprogramaba la reunión para el día siguiente? Bárbara decidió probar suerte y entrar a la habitación privada para decirle al señor Brandon que se iba a casa. Cerca de la puerta, vio a un tipo con su madre llorando, a quien estaba enviando a casa. La niña no podía creer lo que veía. Era la tía Rosie. ¿Pero qué estaba haciendo allí? Bárbara se encontraba ante un dilema sobre si debía saludar a la mujer y si debía hacerlo en un lugar como ese. Como resultado, decidió fingir que no había notado nada, y Brandon abandonó silenciosamente la habitación privada. El chico la miró con una mirada tan lastimera. Bárbara no entendió lo que acababa de suceder en la habitación privada, que él estaba en tal estado. De repente, Brandon se acercó y abrazó a la niña con fuerza. Se culpó a sí mismo por haber permitido siquiera pensar que era un asesino. Con voz temblorosa, comenzó a agradecerle. En ese momento, Bárbara estaba completamente perpleja, sin siquiera imaginarse por qué le agradecían tanto. Ella decidió decir que notó que Brandon salía de la habitación privada con la tía Rosie. El chico se dio cuenta de su error. Ahora estaba abrazando a Bárbara en un lugar lleno de gente y todas las miradas estaban dirigidas directamente a ellos. Ella tomó su cabeza intentando hacerlo entrar en razón para calmarlo. Bárbara ya le ha dicho más de una vez que pase lo que pase, ella está con él. En la máquina expendedora, la niña tomó la leche favorita de Brandon. Estaba un poco confundido de que la chica supiera sobre sus preferencias.
Normalmente la gente pensaba que las azafatas preferían el alcohol. Para ella era obvio, ya que Bárbara había visto al tipo comprarlo en varias ocasiones. Después de estas palabras, Bárbara se sorprendió pensando que si podía determinar las preferencias del señor Brandon, ¿por qué no podía hacerlo en sus relaciones pasadas? Su exnovio había dicho más de una vez que no le gustaba el hígado, pero aún así la chica lo pidió para él en el restaurante. Bárbara, por alguna razón, se sintió muy avergonzada, pero respondió que no había nada sorprendente en eso. Tomando suavemente a Brandon por la barbilla, dijo que él había actuado fuera de lo común hoy, y si se comportaba así en el trabajo, ¿afectaría a los otros clientes? Las lágrimas brotaron de los ojos del niño. Bárbara estaba un poco confundida por esto, porque no solía encontrarse con hombres que lloraran frente a ella. Pero resultó que Brandon estaba feliz en ese momento, porque sabía que, ya sea que sus padres lo abandonaran o no, la señora Bárbara estaría con él. Gracias a esto, pudo hablar tranquilamente con su madre y averiguar algunos malentendidos. La muchacha preguntó de qué malentendidos estaban hablando y si eso significaba que la tía Rosie no lo había abandonado. Brandon asintió brevemente y Bárbara se sintió satisfecha con esta información. Después de terminar su bebida gaseosa, la niña dijo que la tía Rosie no parecía el tipo de persona que vendería a su hijo. De lo contrario, la situación parecía sacada de una serie de televisión sobre una familia rica. El chico le preguntó si sus declaraciones la avergonzaban, ya que era evidente que él mismo había huido. La niña respondió con una sonrisa que no le molestaba en absoluto. El señor Brandon quería decirlo, y eso fue lo que dijo. Como el chico no está en la mejor posición en este momento, Bárbara le aconsejó que no regresara y que no se obligara a hacerlo. Ella sabía que fue una decisión cuidadosamente considerada de su parte, y su trabajo era apoyar al chico sin importar lo que pasara. Ayúdenos a superar esto juntos. Al final, la niña agregó que sus palabras no importaban si el señor Brandon no quería reunirse con su familia, pero podía regresar allí en cualquier momento. Sin responder, el chico simplemente abrazó a Bárbara. Luego le pidió que no lo hiciera, porque lo malcriaría. Pero la niña no entendía en absoluto de qué le estaba hablando. A cambio, ella también lo abrazó y le prometió que antes de que la encontrara aburrida, sería mejor dejar todo como estaba. Alejándose bruscamente, Brandon dijo emocionado que la señora Bárbara no era aburrida en absoluto. Apretando nerviosamente sus hombros, el chico quería decir algo que no tenía derecho a decir ahora. En ese momento, Bárbara estaba preparada para escuchar cualquier cosa, por lo que estaba preparada para cualquier cosa. Los dientes de Brandon se apretaron de dolor otra vez. Una voz dentro de él le decía que no actuara impulsivamente. ¿Cómo podía ella, una persona tan inútil que la había traicionado, admitirlo tan sin miedo? Bárbara pensó que el caballero estaba mutando de nuevo, pero ya se había acostumbrado a sus repentinas transformaciones. Su respiración se hizo muy pesada. Empezó a pensar qué pasaría si le contaba todo a la chica, si ella aún descubría la verdad. Bárbara abrazó tiernamente a Brandon y le pidió que no se esforzara. Apareció humo de la nada. La niña se asustó porque era la primera vez. En lugar del señor Brandon, Bárbara estaba siendo abrazada por detrás por un niño de unos 10 años. La muchacha se quedó paralizada de miedo y sorpresa, sin entender por qué ahora eran dos. Girándose nerviosamente, le preguntó al señor Brandon si imaginaba que había un niño sentado detrás de ella, abrazándole. Los dos hombres se parecían tanto que Bárbara se preguntó si así era como lucía el caballero cuando era niño. Unos segundos después, el niño salió corriendo y la niña empezó a gritar que estaba huyendo. Ella iba a alcanzarlo, aunque todavía no entendía cómo eso era posible. Brandon simplemente se quedó allí parado, clavado en el lugar, tratando de comprender por qué sucedió esto. Porque no había habido tal mutación antes. Durante esta transformación se utilizó su forma de niño, y no pudo sincronizar su pensamiento con ella. Bárbara, que desde pequeña estaba muy bien desarrollada físicamente, detuvo al niño y le prometió que no le harían ningún daño. El niño gritó que Barbie lo había abandonado, que ya no lo quería y que ya no lo amaría más. Bárbara se quedó allí completamente desconcertada. Solo Brandon entendía lo que se estaba discutiendo. La niña pensó que este niño era un clon del maestro y ahora estaba expresando sus pensamientos. Sacudiendo la cabeza, el niño pidió perdón, culpándose por estar demasiado asustado. Brandon se acercó a ella por detrás y la golpeó con el bebé, lo que provocó que cayera sobre Bárbara. Con absoluta tranquilidad en su rostro, el chico dijo que lo hizo porque no podía controlarlo. Luego, con la misma tranquilidad, llamó a Bárbara a su casa. La niña no sabía qué hacer en esa situación, pero una cosa sí sabía. Brandon no había hecho lo correcto. Habiéndose detenido y recuperado un poco el aliento, el niño empezó a culparse por haber huido tan tranquilamente, por haber dejado a Barbie en peligro y simplemente haber huido. De repente se dio cuenta de que sería muy malo para el sujeto escapar y la niña definitivamente sería severamente castigada. Brandon decidió regresar por ella y llevársela, porque él era el que se sentía débil antes. Definitivamente había una manera de proteger a Barbie.
Él siempre lo supo, siempre. Cuando Brandon regresó, vio al padre de la niña retorciéndole los brazos y tirándola al suelo, preguntándole furioso si era ella. Al abrir los ojos, el niño pensó que era Bárbara la que estaba frente a él, esperando a que despertara. Ella le preguntó con cautela si sentía algún dolor. Levantándose silenciosamente de la cama, respondió que no le dolía nada. Por un momento, el niño se quedó paralizado. Bárbara comenzó a preguntar con cuidado si entendía correctamente que su nombre era Brandon. El niño comenzó a repetir que Barbie lo odiaba, que se olvidaría de él. Luego su mirada se dirigió a la niña y le preguntó por qué era tan amable con él. Ella no entendía muy bien qué quería decirle, pero sabía que tenía muchas cosas que hacer. Entonces, Bárbara le pidió que se calmara y le contara todo en orden desde el principio. Justo cuando el niño estaba a punto de decir algo, la puerta se abrió de repente y Brandon entró. Mirando al niño, que ya se había despertado, el chico dijo que la cena estaba lista. Los tres se sentaron y cenaron. Bárbara era plenamente consciente de la atmósfera opresiva que reinaba en la mesa. El señor Brandon no le quitaba los ojos de encima, y la niña pensó que eso le causó una gran impresión al pequeño. Aún así, Bárbara pensó que él era muy lindo, y cuán similares eran ella y este chico. Ella empezó a culparse a sí misma por pensar en ello otra vez. Últimamente la niña se sorprendió pensando que no era muy bueno que un chico tuviera tanta influencia sobre un chico. A veces Bárbara imaginaba que un día el señor Brandon tendría una novia. La presentará como su amor, por lo que no podrá comunicarse más con la señorita y rescindirá su contrato. Después de que Bárbara lo imaginó en su cabeza, su corazón dio un vuelco. La niña se sorprendió mucho cuando algo extraño sucedió en la mesa. El pequeño Brandon y el grande Brandon le pusieron un panecillo en el plato al mismo tiempo. El chico miró enojado al niño y le preguntó por qué pensaba que a Bárbara le gustaba, si a ella no le gustaba la carne en absoluto. La niña respondió que la carne estaba deliciosa y era su comida favorita. La niña se sintió muy incómoda porque los chicos se comportaban de esa manera. Trató de suavizar la situación y les pidió que no pelearan por eso. Bárbara le pidió al señor Brandon que fuera amable con el niño. Él quería responderle que era una mutación rara y que mañana podría desaparecer, pero permaneció en silencio. Esperaba que lo que pasó antes con la aparición de la niña estuviera sucediendo. La mutación terminaría pronto. El niño tomó con cuidado a la niña de la mano. Mirándola con sus enormes ojos, le dijo que era real y le preguntó dónde podía ir. En ese momento, Bárbara se sintió muy avergonzada. Le pidió perdón, lo abrazó tiernamente y le dijo que estaban contentos de que estuviera ahí, porque esa mutación tenía la mentalidad de un niño y debería haber cuidado sus palabras. Siendo ese el caso, la chica permitió que el chico durmiera con ella hoy. Y al escuchar esto, Brandon se puso muy cauteloso. Era casi medianoche. El niño entró en la habitación y dijo que quería dormir. Así que llamó a Bárbara para que estuviera con él. La niña acababa de terminar de trabajar, por lo que felizmente aceptó ir a acostarse en la cama. Ella fue al baño a lavarse, cuando de repente la puerta se cerró de golpe y Brandon la cerró de golpe. Bárbara se dio la vuelta y le preguntó qué le estaba pasando. El chico vino a decir que hoy también se acostaría con ellos. La muchacha no iba a hacerlo. Dijo que en el apartamento había una habitación de invitados y que sería mejor que él durmiera allí. Mirando al niño por un segundo, Brandon preguntó si este niño también dormiría solo en ese caso. Entre ellos empezó un altercado verbal. El chico gritó que sabía que al chico no le gustaba, pero resulta que él tampoco estaba muy contento con él. Bárbara comenzó a separarlos de nuevo, explicando que eran el mismo señor Brandon, pero el niño parecía saber algo que su copia adulta no quería decirle a la niña. El niño empezó a gritar que salió corriendo porque tenía miedo, pero ya es adulto, después de tantos años, y sigue haciéndolo otra vez. El niño estaba muy nervioso y nervioso al mismo tiempo. Le preguntó a Brandon si se había disculpado con Bárbara. La chica no podía entender qué estaba pasando y de qué tipo de perdón estaban hablando. El chico no había sido el mismo últimamente, especialmente después de conocer a su madre. Brandon no iba a dejar que Bárbara lo supiera, por lo que tampoco podía dejarlo solo. Agarrando al niño, le ordenó que fuera con él, aunque el niño luchaba y gritaba para que lo soltaran. Bárbara decidió tomar el asunto en sus manos nuevamente, así que agarró a los dos chicos y los arrastró con ella. Decidió que en este caso dormirían juntos. Qué bueno que tenía una cama grande. En el sueño, el niño se apretó contra la niña y abrazó su mano. Brandon también se aferró a ella y trató de calmarse, porque como dijo Bárbara, él desaparecería del pasado mañana y no habría nada de qué preocuparse. El chico estaba muy avergonzado de haber engañado a la chica. Todo lo que dijo sobre el malentendido en el banquillo era cierto. La madre de Brandon no sabía nada, pero su padre decidió vender a su hijo, aunque después se arrepintió mucho de ello. La señora Rosie admitió que había sido demasiado estúpida. Buscó a su hijo durante 2 años y finalmente lo encontró en este lugar. El padre provocó un terrible escándalo, pero al mismo tiempo se arrepintió durante mucho tiempo de lo que había hecho. Tan pronto la mujer supo la dirección exacta, llegó inmediatamente.
pero su hijo ya había desaparecido. No se dieron por vencidos durante tantos años y lo buscaron. Ella no pidió perdón, solo quería que Brandon estuviera bien, pero Rosie prometió que podrían compensarlo si quería regresar. Lo único que el chico le preguntó fue cómo iban las cosas en el instituto de investigación. Cuando la familia llegó allí por su hijo, no había nadie allí. El padre de Brandon había firmado un contrato que no debía haber firmado, por lo que solo podían confiar en sus propias fuerzas. Como la familia no había visto a su hijo desde hacía mucho tiempo, la mujer notó cuánto había madurado. La señora Rosie sabía que al niño le habría resultado muy difícil trabajar en un lugar como aquel si no fuera por Bárbara. Tan pronto como la mujer extendió la mano para abrazar a su hijo, Brandon inmediatamente le dio una bofetada. En ese mismo momento se disculpó diciendo que solo quería lo mejor. El rostro de la señora Rosie se hundió. Supuso que su hijo no se habría ido de casa entonces y la señorita Bárbara estaría de acuerdo con ella ahora. Brandon se preguntó si Bárbara realmente estaría de acuerdo con su madre. La ironía del destino es que ese pensamiento nunca se le habría ocurrido a ese hombre por sí solo. Las excusas y justificaciones de la gente eran divertidas, pero no había nada de vergonzoso en esas palabras. Brandon aún estaba muy lejos de Bárbara y le irritaba mucho no poder confesárselo. Con mucho cuidado, el chico besó a la chica en el cuello. Si su pasado le cuenta todo, ¿Brandon podrá justificarse? ¿Podrá ella perdonarlo? Había demasiados pensamientos en su cabeza. Quería calmarse solo. Besando sus labios tiernamente, Brandon le pidió a Bárbara que esperara un poco más. Unos pocos pasos más y la alcanzará. En el momento en que el pequeño Brandon empezó a inquietarse, el niño se dio cuenta de que no podía evitarlo. Se sentía tan avergonzado por lo que acababa de hacer que lo único que lo tranquilizaba era que la niña estaba durmiendo. El chico la cubrió cuidadosamente con una manta y le susurró que lo perdonara. Bárbara abrió los ojos levemente, tratando de comprender lo que acababa de suceder. Resultó que durante todo este tiempo no pudo conciliar el sueño. Y ahora, después de lo que hizo el señor Brandon, el sueño se fue por completo. Ella trató de comprender por qué el caballero acababa de besarla. Además, hoy le pedí perdón. ¿De verdad se delató? Y además, en la cama con ellos había un niño. Bárbara no podía creer los pensamientos en su cabeza de que el señor Brandon también la amaba. A la mañana siguiente, el chico se preguntó por qué desapareció de repente del pasado. Al salir de la ducha, Bárbara llamó a los chicos a desayunar. Tal como el señor Brandon había preparado dumplings, también sugirió que fueran a divertirse un poco, ya que hoy era día libre. Después de que el niño escuchó sobre el entretenimiento, sus ojos se iluminaron. Esta mañana, Bárbara estaba muy emocionada al darse cuenta que al señor Brandon también le gustaba. Se podría decir que lo amaba. La niña nunca antes había experimentado tales sentimientos. La niña creía que mientras el bebé estuviera aquí, no sería pecado ir a algún lugar y divertirse. Bárbara iba a matar 2 pájaros de un tiro: lidiar con el señor mamá y escaparse. Aquí están. La niña estuvo por última vez en un parque de diversiones cuando era niña. Ahora sintió una gran sensación de nostalgia. El niño parecía muy distraído. Bárbara le preguntó si no le gustaba la idea. Brand dijo que estaba en un parque de diversiones cuando era pequeño. Aún así, algo preocupaba a la niña y sugirió ir a otro lugar. El niño no tenía intención de irse de allí. Después de todo, tenía que suceder. De repente la mutación pasaría y el niño desaparecería. Pero a Bárbara no le gustaba que hablara así de sí misma. La cajera sonriente le entregó los boletos a Brandon. Estaba muy conmovida de que un padre tan joven viniera con su lindo hijo. El chico decidió que necesitaba levantar el ánimo y al mismo tiempo aceptar su pasado. Pensó que el pequeño desaparecería de todos modos una vez que se metiera en problemas, pero el niño parecía feliz. Así que Brandon decidió encontrar el momento adecuado. El niño se ofreció como voluntario para ir a la noria con Bárbara. Ella aceptó felizmente, pero preguntó: ¿por qué realmente le gustaban tanto las alturas? El niño acaba de escuchar una leyenda sobre la noria, que dice que si 2 personas llegan juntas a la cima de la noria, nunca más se separarán. De repente Brandon se acercó a ella, agarró a la niña de la mano y le pidió que no lo escuchara, ya que la niña no entendía nada. El tipo de repente arrastró a Bárbara a algún lugar. Ella solo logró tomar al niño de la mano, pensando que no debería haberle prestado tanta atención. Todo parecía extraño, muy extraño. El comportamiento del señor Brandon y del niño demostraba en todos los sentidos que les gustaba a la niña. El corazón de Bárbara le dijo que a ella también le gustaba mucho ese chico. La muchacha y el muchacho se divertían como podían. Ella sabía poco del amor, solo podía adivinar sobre la angustia mental, como el héroe de una novela. No tenía tal experiencia. Sin embargo, cuando estaba con el señor Brandon, no era como una cita a ciegas. Bárbara se sintió en paz, suponiendo que era porque habían sido amigos durante mucho tiempo. Entonces la niña se dio cuenta de que nunca había conocido al señor Brandon, por lo que solo habían sido amigos durante un corto tiempo. Algo no cuadraba en su cabeza y decidió aclararlo. Brandon fue a pedir algodón de azúcar,
Bárbara esperaba que llegara un poco tarde para poder hablar con el chico a sola. Él comprendió inmediatamente que ella quería hablar con él, así que le dijo que dijera lo que quisiera decir y él le respondería todo. El niño notó que cuando Bárbara quería preguntar algo, ponía una cara muy pensativa y él mismo pensaba demasiado. Siendo así, decidió preguntar directamente cuánto tiempo conocían al señor Brandon. No eran amigos recientes, lo que el chico confirmó. En el futuro, esta chica le gustó cada vez más. Quería impresionarla, pero al mismo tiempo era tímido. Aún así, el muchacho quería decirle, o mejor dicho, preguntarle, si Bárbara estaría enojada con él. La niña se dio cuenta de que Brandon del pasado le dijo que en el futuro le gustaría cada vez más. Bárbara le prometió que no se enojaría y que podría contarle todo con tranquilidad. Estaba muy feliz, recordando cómo solían hacerse promesas el uno al otro en sus deditos. De repente, el humor del pequeño Brandon cambió. Se puso muy triste y dijo que todo estaría bien si corregía su error y no dejaba a su novia. El padre golpeó la cabeza de Barbie contra el suelo y le exigió saber dónde había llevado al sujeto de prueba. La niña dijo con todas sus fuerzas que no tenía idea de quién estaba hablando su padre. El hombre presionó su cabeza contra el suelo con mucha fuerza y gritó que cómo era posible que ella no supiera si ella misma lo ayudó a escapar y ahora no tenían a nadie para realizar la investigación. La niña intentó explicar lo mejor que pudo que no entendía de quién estaba hablando su padre. El hombre la golpeó en la cara, amenazándola con ni siquiera mirar el hecho de que ella era su hija. Este hombre culpó a la niña por no imaginar siquiera cuánto valía ese objeto, y que gracias a él el mundo entero cambiaría. Agarrando a Barbie por el cabello, volvió a estrellarle la cara contra el suelo, intentando así hacerle entender a la niña que sin ese ejemplar no se lograría el objetivo. Brandon vio a su amiga sufrir y podría haberla salvado. El niño tenía miedo de que volviera a ocurrir algo así si se escapaba otra vez, pero no. La niña fue enviada a la universidad por haberlo ayudado. Brandon seguía pensando que si hubiera regresado en ese entonces, Barbie habría sido castigada nuevamente. La niña no iba a decir nada. Aún con todo el dolor que le causaba, solo dijo que solo estaba jugando. A lo lejos, vio a Brandon regresar, sin entender por qué lo hizo. Barbie sentía un dolor increíble, pero no quería que todo ese dolor y sus esfuerzos fueran en vano. Casi en silencio le susurró a su amiga que huyera. El niño se dio la vuelta y empezó a correr, aunque su instinto le decía que estaba cometiendo un error y tenía que salvar a Barbie. Cuando el señor Brandon regresó, Bárbara estaba murmurando algo en voz baja. Él le preguntó si se encontraba mal y si debía llamar al médico. La niña dijo que no era necesario, mintiendo que su nivel de azúcar había subido porque habían comido muchos dulces. Bárbara inmediatamente cambió de tema, pero seguía pensando en sus recuerdos. No podía ver el rostro del hombre que la golpeaba, pero recordaba al pequeño Brandon. La niña le trajo al niño una hamburguesa con una pequeña corona encima, y él se sorprendió mucho por su reacción, porque ella no estaba enojada con él. En el pasado, cuando Bárbara era una adolescente, supuestamente tuvo un accidente automovilístico y realmente no podía recordar nada anterior, incluso su madre se negó a contárselo. Aparentemente no había necesidad. La niña le entregó un trozo de algodón de azúcar al señor Brandon, ofreciéndole probarlo. Sin embargo, después de este accidente, los padres de la niña se divorciaron. La madre dijo que su padre no era digno de ser llamado su padre, pero tal vez estos eran recuerdos de ese mismo supuesto accidente. Brandon tomó suavemente la mano de Bárbara y colocó un trozo de algodón de azúcar en su boca. Después de eso, le lamió la mano, lo que hizo que la niña se sintiera muy avergonzada. Más aún, esta situación la impactó. No podía detener el frenético latido de su propio corazón, pero debería haberlo detenido. El día pasó muy rápido, con una multitud reuniéndose para subir a la noria. Bárbara dijo que lo único que les quedaba por hacer era subirse a la noria. El niño aceptó felizmente. Se había divertido tanto hoy que incluso se había olvidado de la rueda. Bárbara se volvió hacia el niño y le preguntó por qué no volvía otro día. El niño no esperaba semejante pregunta. La niña miró a Brandon en busca de aprobación. Después de todo, esta era su mutación. Sonriendo levemente, respondió que si el niño quería volver allí, estaría de acuerdo. En este punto, Bárbara se sintió incómoda. Pensó que si al señor Brandon le gustaba, entonces tal vez debería contarle sus sentimientos o esperar un poco más. Ella asumió que la razón de su comportamiento residía en ese fatídico día. El niño se sintió increíblemente inspirado al encontrarse a esa altura. Desde este ángulo la ciudad era realmente visible, como si estuviera en la palma de tu mano. Dirigiéndose al señor Brandon, Bárbara le preguntó por qué estaba en silencio. El chico respondió que todo le parecía irreal y demasiado hermoso. La niña no entendía muy bien si todo estaba bien con él, pero Brandon le respondió que todo estaba genial. Admitió que nunca se había sentido tan bien, como si algo estuviera a punto de suceder en el siguiente segundo, como si todo fuera un sueño. Antes, Brandon no tenía derecho a estar al lado de Bárbara. Su conciencia lo carcomía por dentro. Su corazón estaba apretado por el dolor y el rostro ensangrentado de la niña.
golpeado por su propio padre, estaba constantemente ante sus ojos. Sintió un pánico como ningún otro. En otras palabras, Brandon huyó no porque Barbie lo salvó, sino porque era un cobarde. Entonces quiso volver tranquilamente a su lado y tener una conversación normal. Pero el miedo lo dominaba. El niño pensó que si lo notaban, se enojarían aún más, y en su cabeza le rogó a Barbie que lo perdonara. La extrañaba mucho, y cada día pensaba en lo mucho que había sufrido la niña por su culpa. Cuando Brandon finalmente regresó, vio que el instituto ya no estaba allí y el edificio estaba a la venta. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que había perdido a Barbie. Cada día el niño se ahogaba en el arrepentimiento y la desesperación. Entonces Brandon se dio cuenta del sol que ella era para él. Y entonces sintió el gran agujero que se abría en su pecho. De repente, la luz de la cabina se apagó, y la rueda también dejó de moverse. El niño se asustó y se apretó muy fuerte contra Bárbara. La niña asumió que la noria se había estropeado. Recientemente había visto algo así en las noticias, pero nunca pensó que esto les pasaría a ellos. La cabina se tambaleó con tanta fuerza que Bárbara y el niño cayeron al suelo. Pero Brandon amortiguó el impacto tomándolo sobre sí mismo. La muchacha pidió tener cuidado ya que la rueda podría romperse por completo, ya que debido a la desigual distribución del peso se tambaleaba constantemente. El niño sugirió que debería esperar más problemas, pero Bárbara le pidió que no dijera eso, ya que el niño estaba al borde de llorar de miedo. Ella estuvo de acuerdo en que la situación no era la más agradable. No se sabía qué más podría salir mal, pero no había necesidad de hacer suposiciones. Cuando el stand volvió a temblar, el niño abrazó aún más fuerte a Bárbara y lloró. No quería morir, porque finalmente conoció a Barbie. La muchacha le pidió que no dijera eso, convenciéndolo de que no morirían, sino que definitivamente se salvarían. Las últimas noticias decían que el helicóptero tardaría mucho en llegar, al menos un par de horas. Solo llegó un camión de bomberos. El niño gritó que no quería que Barbie muriera y prometió que no volvería a escaparse una segunda vez. La muchacha le pidió que ni siquiera pensara en ello. Un espectáculo de fuegos artificiales nocturnos se lanzó al cielo. El niño besó a Bárbara en la mejilla, y en ese momento ella pareció comprender por qué el acontecimiento de su infancia la había afectado. El niño era completamente diferente de aquel débil y tímido Brandon. Absolutamente nada en común. Mostraba su fortaleza y al mismo tiempo confesaba sus sentimientos. De repente, la mutación se produjo en ese mismo momento. Al despedirse, el niño dijo que a pesar de quién es ahora, no será él mismo en el futuro. Pero cuando crezca, tal vez conocerá a su Barbie. En cualquier caso, él prometió salvarla, incluso si caían. Él del pasado nunca volvería a ser el mismo. Este chico había cambiado. Ahora tenía un propósito.